Pedro Sánchez inicia otra semana convulsa y la va a terminar en su 41º Congreso Federal, que arranca este viernes en Sevilla. Todo apunta a que será una cita cómoda, sin oposición alguna interna de forma relevante o notoria. Sánchez tiene unos cuantos días más por delante para formular una ejecutiva que responda a sus intereses, fulminando así cualquier contrapeso que pueda molestarle. Calma interna en Ferraz que contrasta con la tormenta del caso Koldo tras las declaraciones de Víctor de Aldama ante el juez. Hay más inquietud que entusiasmo ante los avances de las investigaciones judiciales y no es para menos. La sombra de la corrupción se ha extendido a personas clave del Gobierno y de Ferraz. No se diluyen las sospechas y se centran en estos últimos días en Santos Cerdán, el que actualmente es el secretario de organización de la formación. Según las declaraciones del comisionista de la trama, Cerdán habría ocupado un papel protagonista en la trama de financiación irregular. La Fiscalía Anticorrupción ya ha puesto el foco en pagos en metálico que habrían llegado al propio Cerdán y también a Carlos Moreno, el jefe de gabinete de María Jesús Montero. La importancia de estas informaciones no se centran solo en los nombres, sino también en la metodología, porque según de Aldama, la trama seguía un sistema organizado de cupos por territorios, un mecanismo que vincularía adjudicaciones públicas con comisiones económicas. Una red tan sofisticada que el fiscal habla abiertamente de una estructura sistémica. Aldama desveló que Koldo habría entregado un sobre a Santos Cerdán con 15.000 euros como parte del cupo vasco, vinculado a una licitación en el País Vasco. Aldama promete más y asegura que lo del tema de los cupos lo explicará más adelante en su debido momento. Sus declaraciones ante el magistrado dejaron abiertas varias puertas y alimentan la sospecha de que el caso podría escalar todavía más allá. La frase lapidaria de "esto es solo el principio" resuena como un aviso para navegantes. El Congreso del PSOE pretende reforzar el liderazgo de Sánchez, aunque todo lo que vamos conociendo planea como una amenaza directa a eso que en las filas socialistas han venido a llamar regeneración política y transparencia. El considerado como núcleo duro de Pedro Sánchez está conformado por María Jesús Montero, Óscar Puente, Félix Bolaños y el propio Santos Cerdán. La situación de Bolaños está en entredicho y está cuestionada tras su papel en las negociaciones sobre la reforma fiscal, el pacto que la semana pasada en el Congreso llegó in extremis y además se hizo gracias a Zapatero. Veremos qué es lo que pasa, porque si se confirma todo lo confesado por Aldama, estaríamos hablando de un sistema de clientelismo institucional y una red de pagos a cambio de favores públicos, dentro del PSOE y dentro del propio Gobierno. El conseguidor de la trama Koldo apunta a ese reparto de licitaciones a constructoras a dedo entre los socialistas, con personas como Santos Cerdán cobrando comisiones. El PSOE, por su parte, solo habla de mentiras e ironiza con Aldama llamándole pequeño Nicolás. Anticorrupción sí da veracidad a esa supuesta trama organizada por territorios. Muy buenos días, arrancamos la semana, es lunes 25 de noviembre, comenzamos en este Dando Caña en el que recordamos que en el santoral del día de hoy celebramos Santa Catalina de Alejandría, muy pendientes de todas las novedades que en estos últimos días se están publicando en los diferentes medios de comunicación que desvelan cómo está avanzando esa investigación en el denominado mediáticamente como caso Koldo, aunque tendremos muchos más asuntos de los que hablar, porque en página de tribunales también estamos pendientes de la información que desde el día de ayer está llevando a su portada el diario ABC, el papel de Juan Lobato en esa filtración acerca de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Tanto a Juan Lobato como a la presidenta de la Comunidad de Madrid les hemos escuchado esta mañana y enseguida se lo contaremos, aunque también hablaremos de Teresa Rivera, porque había mucho nerviosismo durante estas últimas horas por esa declaración institucional que estaba fijada para esta misma mañana en torno a las 9 desde el Palacio de la Moncloa, que únicamente ha servido para confirmar precisamente ese cese de Teresa Rivera como vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y cómo sube Sara Agesen. Enseguida les contaremos quién es y cuál ha sido su trayectoria en los últimos años. Antes comenzamos saludando a los invitados que nos acompañan en esta mesa. Don Julio Eriza, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Pues, ¿cómo puede estar? ¿Cómo crees que están nuestros espectadores, los oyentes de Radio Libertad? ¿Cómo tienen que estar viendo que están jugando con nosotros como si fuéramos ratoncillos, cobayas, hámsters? O sea, Aldama pide declarar. Ismael Moreno le dice, venga usted por aquí. Y entonces dice
cuenta lo que le apetece contar, lo que Choclán le ha dicho que más o menos tiene que contar, con bastante consistencia interna, por cierto, y dice que, bueno, que ya verá cuando cuenta el resto. A ver. ¿Está jugando con nosotros? ¿Es una broma? O sea, el juez no puede decir, oiga, vamos a ver, usted, yo tengo todo el tiempo del mundo, señor Aldama, así que empiece usted a contar, pero si tiene más cosas que contar, cuéntelas ya. Cuéntelas ya. No, es que estaban en Dominicana, dígamelo de Dominicana. Es que hicieron 55 viajes, dígame. Es que lo de las mascarillas era aparte, el dinero que les daban. ¿Qué dinero les daban? ¿Dónde están? Y luego la acumulación de información es de tal naturaleza que hay que ser, no sé, hay que haber hecho oposiciones a abogado del Estado, a registrador, o algo, tener una memoria extraordinaria para ir hilando todo lo que va llegando. Porque ya solo lo que ha pasado la semana pasada con la declaración de Aldama es tan impactante. Es decir, la propia Audiencia Nacional, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, están, con perdón, flipando. O sea, están alucinando de cómo se puede llevar un procedimiento de con esas formas, con esa... Es decir, en el 2 y el 4 no tienen nada que ver, son dos juzgados diferentes. El señor Pedraz, que es el titular del juzgado número 4 de la Audiencia Nacional, le impuso la libertad sin fianza, la prisión sin fianza al señor Aldama porque había un grave riesgo de destrucción de pruebas y de fuga. Y lo justificó en un auto impecable. Vino la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y le dijo al juez Pedraz que tenía toda la razón, que Aldama no se le puede dejar suelto porque tiene más de 70 millones de euros fuera de España y además hay un riesgo elevado de destrucción de pruebas. Siendo eso así, 2 días después de que la Sala de lo Penal, presidida por Alfonso Guevara, decretara y ratificara la prisión incondicional del señor Aldama, Aldama pide declarar, pacta con su abogado, pacta con el fiscal anticorrupción, va al juzgado número 2 de Ismael Moreno y le dice, anoche Juan Antonio me comentaba que estuvo viendo yo también la declaración íntegra de Aldama, que es espectacular, verdaderamente era mejor que una obra de teatro, y cómo se explica, y muy notable, la verdad, la actuación del abogado, que le va animando, le va dirigiendo por qué es lo que más o menos tiene que decir. Acaba esa declaración en el juzgado número 2 y el fiscal que había pedido esa prisión incondicional en el 4, en el que no se ha movido por tanto nada, en el 4 todo sigue igual, el riesgo de fuga, el dinero, tal, la ratificación de la Sala de lo Penal, tal, el mismo fiscal le dice a Pedraz, pido la libertad. Bien, como no existe en el juzgado número 4 de Pedraz la acusación particular que pueda oponerse a la petición del fiscal, ¿por qué no existe la acusación particular en el 4? Muy sencillo. Porque está bajo secreto del sumario la causa. Y mientras está bajo secreto del sumario, como no se puede dar a las partes, no se les puede dar, digamos, traslado de las cosas que se están viendo en ese juzgado y en esa causa, pues no hay nadie que le diga al juez, no, yo me opongo a que este señor salga a la calle. Y efectivamente, al cabo de pocos minutos prácticamente, sale de la cárcel, teniendo los 72 millones fuera y teniendo el riesgo enorme de destrucción de pruebas. Entonces aquí tenemos dos alternativas: entender que el fiscal anticorrupción efectivamente ha pactado con el señor Aldama y con el señor Choclán porque tiene información suficiente ya para empitonar a Sánchez y todo el gobierno prácticamente, y en ese caso el fiscal está corriendo un grave riesgo su carrera profesional si no lo consigue, o bien que lo que está haciendo justamente es provocar una situación diferente en la que Aldama podría acabar con sus huesos en Dominicana o vaya usted a saber dónde. Imagínense ustedes en qué quedaría la credibilidad de Aldama si se fuga de España. Seguimos con el comentario de Josep María Francas. Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, yo voy por otro lado, pero vamos, tiene que ver en el fondo con eso. Si os acordáis, el otro día, después de comprobar que Teresa Rivera va a ser la comisaria europea, vicepresidenta, y Sursum Corda,
Y yo llegué a la conclusión de preguntar a los votantes del PP para qué les sirvió votar al PP en las elecciones europeas. Pues claramente no. Si sirve para eso, yo creo que muchos votantes dicen, pues vaya manera de tirar el voto, ¿no? Pero es que ahora vamos a hacer un paso más. ¿Por qué? Yo tengo la sensación de que en España la mayoría, y digo la mayoría sin equivocarme mucho, la mayoría de gente que está en política a ver qué cargo le puede caer. Y lo que es peor, porque eso podría ser hasta ilícito, que en el momento que le cae el cargo no se plantea qué puedo hacer con ese cargo, sino ese cargo que puedo hacer por mí, es decir, cómo aprovecharme del cargo. Eso probablemente hace que una moción de censura a estas alturas sea absolutamente imposible, porque las cúpulas de los partidos, sea socialistas, sea Junts, sea separados, sea sumar o sea restar, pues ya están chupando suficiente como para no arriesgar lo que están chupando. Con lo cual, por ahí habrá muy pocos movimientos. Pero, en cambio, me empiezo a plantear que el votante, sobre todo el militante de esos partidos, y el votante no puede estar tan tranquilo. Sobre todo si es un votante socialista y que cree en algo de lo que teóricamente el socialismo teórico representa, porque el práctico más vale no investigarlo, ¿no? Por ejemplo, claro, un votante socialista entiende que esos tíos se estén forrando a costa de su bolsillo, por ejemplo. Un votante socialista está encantado con que estos tíos trabajen por la desigualdad del territorio, cuando en teoría el socialismo es igualdad, cosa que a mí no me gusta, pero lo es, y que unos por estar en un territorio tengan más prebendas que otros, véase Cataluña, País Vasco, etcétera, etcétera. Un votante socialista le encanta saber que cuando había muertes en España por las mascarillas y esto, con el COVID, con las vacunas, etcétera, hay unos tíos que se forraban a costa del sufrimiento de otros y que incluso celebraban fiestas y demás. Un votante socialista está encantado con que mientras se moría gente en Valencia, que probablemente había algún socialista que se murió, otros que no serían de nada, otros que serían del PP, el gobierno se estaba limpiando las manos viéndolo de lejos y no mandando el ejército. A mí me cuesta creerlo, creo que hay votantes socialistas o militantes que no son así. Yo he conocido a algunos, no muchos, pero he conocido a algunos. Creo que empieza a ser su hora. Saludamos rápidamente al resto de invitados que nos acompañan esta mañana. Juan Antonio de Castro, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Santiago Tomás de Carranza, muy buenos días también. Buenos días. Y en último lugar saludamos a Miguel Robledo. Buenos días. Antes de ir y meternos en el meollo de los diferentes asuntos que marcan la agenda del día, veamos cuál es la agenda de los próximos días de esta semana. María Vallejo, ¿cuáles son las citas más importantes en la política de esta semana? Muy buenos días, Salva. Pues hoy arranca una semana marcada sobre todo por esa declaración de Aldama y sus acusaciones a varios dirigentes socialistas. En este mismo marco, el juez del caso Koldo está interrogando hoy a 3 socios del presunto comisionista de esta trama. Estos investigados, conocidos como los mosqueteros por un grupo de WhatsApp que tenían, son Ignacio Díaz Tapia, Luis Alberto Escolano y César Moreno. Además de estos 3 investigados, mañana tiene previsto que también se tome declaración a otros 2 socios de Aldama, a Javier Serrano y a María Piedad Losada. Hoy, por otro lado, comienza el Congreso Federal de UGT, que se va a celebrar en Barcelona hasta el próximo miércoles. En ese congreso se prevé la reelección de Pepe Álvarez como secretario general por tercer y último mandato. Asistirán hoy además y van a participar Yolanda Díaz y Alberto Núñez Feijóo, y el martes Pedro Sánchez y Salvador Illa. Mañana, en torno a las 10:30 de la mañana, María Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa relacionada también con el caso Begoña, será interrogada en la comisión del caso Koldo en el Senado. Un poco más tarde, a las 12, el Congreso va a votar la elección del nuevo presidente de Radio Televisión Española. De no alcanzar los 233 votos necesarios, la votación definitiva sería el jueves. De todos los nombres, el favorito para este puesto es el del exdirector de contenidos José Pablo López. El miércoles, Pedro Sánchez va a comparecer a las 9 de la mañana en el Congreso de los Diputados por su gestión de la Dana. Lo hará, eso sí, casi un mes después de la riada que ya ha dejado más de 200 muertos. Y el jueves, por otro lado, por la mañana se va a celebrar en Moncloa un Consejo de Ministros extraordinario en el que se prevé que se aprueben más ayudas para los afectados por la Dana y se detallan los puntos de la reforma fiscal que se aprobó la semana pasada. Además, Ángel Víctor Torres, sobre las 10:30, será interrogado en el Senado por esa comisión sobre el caso Koldo. Por la tarde, a partir de las 4, le tocará el turno al ministro de Transportes, Óscar Puente. El viernes, además de ser Black Friday, que son días de descuento de muchas compras y de aglomeraciones, María Jesús Montero será también interrogada en el Senado por ese mismo caso.
Será en torno a las 10 de la mañana, además a pocas horas del comienzo del Congreso Federal del Partido Socialista, que se va a celebrar hasta el domingo 1 de diciembre en Sevilla y con el que se prevén cambios internos en algunas autonomías. Gracias, María. Muy pendientes de todo lo que va a suceder esta semana, porque este jueves, el Consejo de Ministros extraordinarios también cobra muchísima atención por parte de todos los medios de comunicación, porque también se está rumoreando un posible cambio de nombres entre algunos de los ministros previo al Congreso Federal del propio Partido Socialista. Pero, en fin, nos vamos a ir hasta la Comunidad Valenciana, porque este fin de semana hemos podido saber cómo durante unos trabajos que se estaban haciendo en el Colegio Lluís Vives, en Massanassa, en Valencia, fue el escenario de la tragedia cuando la estructura se derrumbó por completo y causó la muerte de un operario y también dejó a otro herido. Los bomberos llegaron rápidamente al lugar, pero no pudieron salvar la vida de ese trabajador, que quedó sepultado bajo los escombros. El otro operario resultó gravemente herido, con diferentes heridas en las piernas y en la cabeza, y fue trasladado inmediatamente al Hospital de Valencia. Los militares de la UME, que también trabajaban en la limpieza de ese mismo centro escolar, lograron salir ilesos. Ha sido una víctima mortal y un herido que está yendo en este momento, ha sido trasladado al hospital. Una víctima fallecida en las labores que se estaban haciendo en este instituto, y ha fallecido un operario al que quiero trasladar desde luego todo el pésame y todo el apoyo y la consideración en estos momentos tan complicados a todas las personas que están trabajando en las labores de reconstrucción. Se ha oído como si fuera una explosión, se cayera algo, he salido a la ventana, que es desde el otro lado, y he oído como decían salir de ahí, y un montón de militares jovencitos de 20 años salían chillando y llorando. El colegio no estaba precintado, han puesto a los militares alrededor del colegio y luego han pasado por detrás y los han precintado. Ese colegio está para derrumbar, ya lo dijeron, ahí no tiene que haber nadie. Lo que no sé es por qué no estaba precintado y quién les ha dicho que entraran. Claro, el enfado es notorio, y ustedes bien lo podían escuchar durante esas declaraciones a los diferentes compañeros periodistas que estaban en la zona. Sorprendida también durante este fin de semana la reacción de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a través de X, antes Twitter, en esta publicación donde consideraba que lo que había sucedido era muy grave. El carácter de emergencias de todas las obras de reconstrucción no pueden afectar a los derechos, a la seguridad y a la salud de las personas trabajadoras. Sorprenden estas declaraciones porque los operarios y la empresa que estaba trabajando en ese centro es Traxa, que es una empresa pública vinculada directamente al ministerio de Yolanda Díaz. Han escuchado también el malestar de los diferentes vecinos, esa ola de indignación ante esas declaraciones de Bernabé, la consejera valenciana, por esos trabajos que se estaban llevando a cabo en ese centro escolar. Ese malestar también se evidenció durante la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y lo van a escuchar cuando durante esa visita de la ministra de Defensa los diferentes vecinos la abuchean y le dicen: coja una pala y póngase a trabajar. Margarita Robles ha estado en boca de todos durante este fin de semana, y me gustaría que vieran ustedes este momento en el que está en un aparcamiento, en un garaje de Paiporta, donde le echan en cara que no se estén haciendo los trabajos en estos aparcamientos. Atención a su tono y a lo que dice. Los militares que están trabajando, si te digo que quien tiene que dar las instrucciones, que no somos nosotros, han dicho que los garajes privados subsidiarios. Yo no tengo la culpa. No tengo la culpa. ¿Y eso qué me ha dicho? Pues los correspondientes alcaldes y el CECOPI. O sea, el alcalde de Paiporta ha dicho que hay que pegar un expediente garaje. No, que es secundario. Primero los garajes públicos y después los privados. Entonces, ¿eso para qué está? ¿Eso no sirve para esto? Esto es una Pues vengo porque hay 8.000 personas trabajando. Un Lexatín, Margarita, un Lexatín necesita... Es bastante que se lo den ya, sobre todo porque, y esto es importante, claro, lo que está diciendo Margarita Robles es que lo que se ha acordado es que primero se limpien los garajes públicos y luego los privados, y lo que dicen los vecinos es: si aquí solo hay aparcamientos privados, si el público solo es uno y es el que está al aire libre y pertenece a un supermercado. ¿Sabes lo que tiene Margarita? Lo que tiene Margarita es que sabe que ha cometido no un error, ha cometido un crimen.
Y sus declaraciones el jueves diciendo que el ejército tiene otras cosas que hacer. Después de escuchar a Posteguillo el otro día, relatar cómo el primer amanecer no había nadie, en el segundo amanecer no había nadie, en el tercer amanecer estaban solo los voluntarios, pensando que había algunas divisiones del ejército y algunos cuerpos del ejército a muy pocos kilómetros de donde se producía la tragedia. Margarita no puede, yo creo que no puede dormir, no tiene que poder dormir. Es decir, yo soy Margarita Robles, que es una persona, yo pensaba que tenía una cierta amistad con ella durante muchos años, era magistrada del Tribunal Supremo, una persona además de hondas convicciones religiosas. No creo que pueda dormir, sinceramente. Lo que han hecho entre ella y el resto del gobierno, fundamentalmente el presidente y el señor Marlaska, es un verdadero crimen. Es la omisión de prestar socorro a quien estaba en una gravísima situación. Es decir, es que era lo único que tenían que hacer, si es que está descrito desde todos los puntos de vista, con toda la legislación en la mano, tal. Tenía que haber enviado a los soldados en el primer minuto, a todos los cuerpos, los zapadores, los pontoneros, la intendencia, la logística, todos tenían que haber estado allí en el primer minuto. Y hay personas que seguramente, y eso no lo puedo afirmar, digamos, al 100%, pero parece que la hipótesis es muy razonable, que estaban vivas durante algunas horas, pero al no ser atendidas y no poder ser rescatadas porque nadie acudió, murieron. Entonces yo, chico, no le entiendo a Margarita Robles que se atreva a ir y además con esa soberbia, a un pobre chaval que está ahí, que es el único, porque todos los demás son militares con Margarita, la asistente de Margarita, la secretaria de Margarita, el portafolio de Margarita, los palmeros de Margarita y un pobre chaval ahí en el sótano intentando... De verdad que a mí me dan vergüenza, o sea, me produce repugnancia personal el uso del poder que hacen estos tíos. Y la única posibilidad de que en el Partido Socialista, en el Congreso este fin de semana, la única razón por la que todo va a seguir igual es porque todos dependen del dedo de Sánchez para seguir cobrando a final de mes. Si ahí hubiera la mitad de tíos que tuvieran su trabajo, su profesión, que fueran independientes, Sánchez estaba en su casa hace mucho rato. Pero es que son todos unos babosos. Son unos pelotas. ¿Por qué? Porque se juegan el puñetero sueldo. Pero tíos, vaya heroísmo que tiene el Partido Socialista en sus filas, macho. O sea, pero no podéis abrir los ojos. O sea, si es que hasta habéis utilizado al fiscal general del Estado, que habéis conseguido que le registren el despacho, la Guardia Civil, para ir a por un adversario político como Isabel Díaz Ayuso. O sea, si es que sois una puñetera mafia, estáis en el más puro estilo venezolano. Sí. Iba a decir, con la venia, es que totalmente... Comunidad Valenciana, que luego iremos desgranando parte por parte todo Comunidad lo que Valenciana, ha resumido. pero completamente de acuerdo con todo lo que acabas de decir y añadir. Bueno, si Margarita Robles tuviera el mínimo coraje y si de verdad hubiera pensado que la UME tenía que intervenir y tal, tenía que haberse plantado ante Sánchez y haber presentado su dimisión. Usted no quiere que vaya a la UME esta noche, usted no quiere el estado de emergencia y tal. Es culpable, más que culpable, como todo el gobierno. Todos han arropado a Sánchez como lo están arropando todos sus socios, todos los independentistas, todos los filoetarras y todo lo demás. Son todo un bloque mafioso. Un bloque que, como vemos con el tema de Aldama, en el fondo funciona con los términos de la mafia. En los términos de la mafia, tú te preparas pruebas por si un día te venden. El tema que, volviendo un poquito a lo de Aldama al principio, solamente añadir, el tío está muy preparado y se ha protegido. Es lo malo de tratar estos temas y de meterte en bandas criminales, que al final entre todos tienen sus protecciones, ¿eh? Y entonces aquí estamos ya como en una película policíaca de estas, de mafias, y es lo que estamos viviendo ahora. Pero bueno, lo de Valencia... Un día los juzgarán. El problema es que les juzgarán tarde. Les juzgarán, a lo mejor terminará la historia dentro de 5 años, cuando ya ni oigamos hablar. Y estos tienen que estar en la cárcel hoy. Y lo que has dicho es clarísimo. Las primeras horas murió gente. Y esa gente sí que es responsabilidad total de no haber declarado el estado de emergencia. Es absoluta. Porque de haberlo declarado había llegado la famosa UME, que ahora está alrededor del colegio, hubiera estado dentro del colegio, hubiera estado en todas partes salvando gente. Y no lo han hecho, yo creo, por una razón. Es que pensamos, no, es que es gente mala, es que es gente... ¿Sabéis una cosa? Yo creo que los dirigentes hoy, los dirigentes políticos a nivel global, les importamos un pimiento. La gente, vosotros, nosotros, no somos prioridad para ellos. No lo somos.
Y desde el momento en que el gobierno no tiene como prioridad a la gente, actúa de esta forma, como lo ha hecho Sánchez y como lo haría a lo mejor un Trudeau, o lo haría un Macron, o lo haría cualquier otro. Porque no les interesamos. Mira Davos, mira todo, mirad cómo están involucrados con las ideas globalistas. Estos no se van a bajar de que no contamos. Y eso lo tienen muy, muy metido dentro y actúan incluso de manera inconsciente a veces. Se les nota claramente que no sacan a la UME, que no declaran estado de emergencia porque va a morir gente. Sí, bueno, va a morir gente, ya veré cómo lo abordo. Eso es como lo plantean. Ya veré cómo abordo esta crisis. No se me está muriendo gente. No lo viven. Entonces, hasta el día que no tengamos políticos, y a lo mejor no políticos, a lo mejor gente elegida por el pueblo, que directamente defienda al pueblo, hasta que no tengamos gente de verdad y acabemos con la partitocracia estéril que tenemos, esto no va a solucionarse. Miguel, y luego Santiago. Bueno, no, es un país abandonado a su suerte por unos gobernantes que están de espaldas. Entonces, es decir, lo que es alucinante es 220 muertos, 0 dimisiones. Oiga, aquí, que tiene mucho que ver con lo que decía Julio, oiga, aquí como todos estamos cobrando, o que dimita otro, que a ver si voy a perder aquí todo lo que tengo. Eso no se va. Oiga, delegada del gobierno, las consejeras impresentables, no que las hayan cambiado ahora, que tenían que haberlas cesado inmediatamente, claro. El presidente de la comunidad autónoma, los ministros de turno, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, es decir, 6, 7 personas que salen inmediatamente. Ya no voy a entrar en el presidente del gobierno, que podría ser, que es mucho más complicado, pero que en ese interín hay 5 o 6 personas que con 220 muertos encima de la mesa tenían que haber dimitido, es clarísimo. Sí. Y luego, pues Margarita se llama mi amor, mira chica, va en el sueldo. Es decir, lo que encima no puedes... Y claro, ahora que ocurre, como hay tanto teléfono, todo se graba. Lo que no puede hacer Margarita es coger y encima encararse con unos tipos que lo han perdido, no sé si mucho todo o más que todo, pero de momento han perdido una vida. Y encima se encara con ellos cuando tienes a todos los guaruras, es decir, a los militares de 2 metros detrás de ti y tal. Qué valientes somos todos. Y encima aparece, no sé si es la de comunicación, la jefa de la jefa de la jefa de gabinete también echando una mano en ese linchamiento verbal. Oye, mira, te lo comes como se lo comió el rey, porque es parte de... Te callas y punto. Te callas y dices, pues mire, tiene usted razón, lo sentimos, hacemos lo que podemos y ya está. Pero encima sacan pecho. Si es que al final la culpa la tiene ese chaval que estaba sacando agua de su garaje, joder. Por supuesto. Santiago. Vamos a ver, lo que decías antes, la responsabilidad del gobierno es solidaria. Por supuesto que son todos responsables. Y yo sí creo que aquí el gravísimo error y que al final ha costado vidas y bueno, pues mucha tristeza a muchísima gente es la falta de reacción. Se debió declarar la declaración de emergencia desde el minuto 1. Los militares debieron estar ahí a la mañana siguiente. Por supuesto que sí. Y a mí lo que más me preocupa, que tiene que ver con lo que estabais diciendo antes, es el cálculo político. O sea, efectivamente las personas no estaban en el centro de su preocupación. Lo que estaba en el centro de su preocupación era el cálculo político. ¿Cómo puedo erosionar a mi enemigo político? ¿Cómo puedo erosionar a la Comunidad Valenciana, al Partido Popular o al de turno? Y por eso no reaccionaron. ¿Y cómo puedo no molestar a Rivera, que se presenta dentro de pocos días? ¿Cómo puedo no molestar? Puro cálculo político, pero eso sí, a costa de la pobreza, a costa de las vidas, a costa... Y eso Interrumpo el debate porque tenemos conexión en directo con José Ángel Antelo y no le quiero hacer esperar más tiempo. Muy buenos días, buenas tardes, casi ya. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Bueno, el placer es nuestro, sobre todo sabiendo que quedan apenas unos 4 días, que este 29 de noviembre a las 8:30 van a poder disfrutar, los que así lo desean, de esos debates en libertad, en el que va a estar usted, también don Julio Ariza, Javier Borrego y Luis del Pino. No sé si nos puede adelantar algo. Bueno, la verdad que deseando, ¿no?, que llegue pues bueno, esa cena tertulia con las personas que se hayan apuntado, y estoy seguro que va a ser un debate muy enriquecedor, por supuesto, pues bueno, por los tertulianos que vienen a la región de Murcia, con Radio Libertad y a Luis del Pino, que tanto como Julio Ariza, bueno, como en definitiva a todos, pues la gente tiene ganas de escucharlos y también verlos, y yo creo que es de agradecer que Radio Libertad pues haya apostado por la región de Murcia. Bueno, José Ángel, lo que te agradecemos es a ti por estar con nosotros el viernes, porque para nosotros visitar Murcia es siempre un privilegio. Bueno, para mí es un placer estar con vosotros y por supuesto que venir a la región de Murcia, que invitamos a todos que vengan a la región de Murcia, pues un lugar muy acogedor, un lugar de gente trabajadora, pues que los partidos de siempre se lo han puesto más difícil por ser una región leal a la nación.
¿Tú crees, como dice Juan Antonio Castro, que realmente al gobierno le importamos un bledo a los ciudadanos? Bueno, yo creo que a los partidos de siempre sí. Yo creo que a los partidos de siempre su fin es el poder. Y una vez que consiguen el poder le da igual el camino que han trazado en base a la mentira, en base a medias verdades. Y evidentemente Pedro Sánchez es una persona que no está bien, es un psicópata de libro y evidentemente lo que ha hecho en Valencia es una actitud totalmente criminal, ¿no? Si quieren ayuda, que la pidan, cuando están con el barro al cuello y por desgracia se han perdido demasiadas vidas humanas por una gestión que es evidentemente muy negligente. Además es una oportunidad también no solo para poder que muchos espectadores que muchas veces nos escuchan también participen, sean escuchados, porque al final hemos podido comprobar con lo que ha sucedido en la Comunidad Valenciana, pero también con otros temas que comentamos de forma diaria, cómo sienten que desde la clase política se les ha abandonado y que incluso sus realidades no son las que precisamente copan los titulares o son el centro del debate como debiera ser. Por supuesto, ¿no? Yo creo que España es un gran país, que es verdad que si nuestra democracia fuera totalmente sana, un gobierno como el de Pedro Sánchez ya hubiese dimitido en bloque y el Partido Socialista ya se hubiese disuelto. Tienen 140 años de historia, pero es que no han aprendido nada, ni evidentemente tampoco han evolucionado, siguen con las mismas prácticas de siempre. Llegar al poder, colonizarlo todo, colonizar todas las instituciones que hacen la separación de poderes vital para garantizar la salud democrática, y en todo ello, pues por desgracia, se ha encontrado a un colaborador necesario en estas actitudes, que es el Partido Popular, que le ha entregado todas las instituciones. Los habitantes de España, especialmente con lo que ha sucedido la tragedia de la Dana en la Comunidad Valenciana, pues ven perplejos cómo a día de hoy se siguen echando las culpas los unos a los otros, pero los resultados, la acción por la cual los ciudadanos quieren volver a su vida normal, recuperar sus vidas, recuperar sus trabajos, siguen a la espera y siguen abandonados. Recientemente yo he estado en un campus de patriotas que se ha hecho aquí, en una villa al lado, en los Alcázares, y los jóvenes fueron allí otra vez a ayudar a los valencianos y le vuelven a decir lo mismo los vecinos, que están abandonados, que ahí no hay nada, que muchas gracias, porque son los jóvenes, esa juventud que algunos partidos han dicho que eran generaciones perdidas, pues son los que van a dar el cambio en España y son los que están en el frente para ayudar a los vecinos que lo han pasado fatal y que han visto como las instituciones, a través de muchos impuestos que pagan, pues no han hecho nada para recuperar su vida. Y no solo eso, sino que también vemos con perplejidad desde este lado de la mesa, del lado de Vox, cómo solicitan dinero para ayudar. Entonces, ¿para qué están los impuestos si no es para estas tragedias como la que hemos vivido con esa Dana? Otro de los grandes asuntos que escucharemos en esta mesa será el de la inmigración ilegal, y de hecho esta misma mañana podíamos leer en diferentes periódicos locales cómo se ha detenido a 2 hombres que habían robado en la cafetería de uno de los hospitales murcianos. Por cierto, que a los detenidos estamos hablando que tienen un largo historial delictivo, acumulan a sus espaldas unas 50 detenciones. Por supuesto, eso ha pasado hoy mismo y esto es lo que pasa todos los días en la región de Murcia. La región de Murcia, para quien no la conozca, por desgracia, el Partido Socialista y el Partido Popular la han convertido en las Canarias de la península. Estas personas de origen magrebí, evidentemente, tienen que ser deportadas. Nosotros no queremos importar delincuencia, queremos importar seguridad. Y, evidentemente, para poder vivir en libertad, para que la gente desarrolle sus proyectos vitales, su familia, para que estén tranquilos, no pensar en qué condiciones va a llegar o no va a llegar tu hija a casa, en qué condiciones va a encontrar las mujeres en algunas zonas de nuestra región, que a día de hoy ya son zonas no-go por culturas que no la respetan, que piensan que tiene que ir 4 pasos por detrás de la mujer o que no se pueden pintar las uñas, o que son evidentemente bastante agresivos contra los homosexuales. Nosotros no queremos personas con esa cultura en la región de Murcia ni en España. Queremos que los que vengan a aportar, a adaptarse a nuestra cultura, a arrimar el hombro y a contribuir a engrandecer España. Esa es la inmigración que queremos y evidentemente a los demás los tendremos que deportar. Pues José Ángel Antelo, invito a todos nuestros espectadores a que les acompañen este viernes 29 de noviembre a las 8:30 con esos debates en libertad. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a vosotros, un placer. Gracias, don José Ángel.
Ojo, estos debates en libertad son el viernes, día 29, pero es que 3 días antes, el día 26 de noviembre a las 7 de la tarde, gracias al abogado Luis Felipe Utrera Molina y Pablo Linares, sabremos un poco más de la desconocida por muchos historia del Valle de los Caídos, pero la agenda del Club de Amigos no se queda aquí, porque si esos debates en libertad tienen la primera parte este viernes, día 29 de noviembre en Murcia, el viernes 13 de diciembre se van a Barcelona con la segunda edición de Debates en Libertad. Van a hacer un balance social y político con José Javier Esparza, Josep María Francas y Joan Guarriga. Pueden inscribirse cuanto antes. El jueves día 19 a las 8:30, cena de Navidad del Club de Amigos y las plazas son limitadas. Por cierto, que también sigue a la venta nuestro 10º de la Lotería de Navidad y ya hay muchos espectadores que se están acercando para poder hacerse con el suyo. Si necesitan más información, ya lo saben, el teléfono del Club de Amigos es el 91 616 24 64 o pueden escribir un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Apunten, 91 616 24 64. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 8 minutos de las 12:30 del mediodía a las 11:30 en Canarias y abrimos página de tribunales porque seguimos muy pendientes de todas las novedades, como les decía, que se van conociendo durante estos días después de la declaración de Víctor de Aldama. Hoy era el turno para 4 empresarios muy cercanos a Víctor de Aldama y lo que estamos conociendo es que 2 de ellos se han desvinculado del considerado nexo corruptor en la trama de las mascarillas. En estos momentos, rueda de prensa de José Antonio Fuster desde la sede de Vox. Escuchamos. Debería servir de oportunidad para combatir la violencia, toda la violencia contra las mujeres también, y sus causas, sobre todo sus causas, para promover la unidad y la concordia entre nosotros, en lugar de aprovecharla para promover ideologías que dividen, separan a los españoles y crean una guerra de sexos, como lamentablemente ha ocurrido en España desde hace años. Ninguno de los manifiestos, firmados hoy por el consenso, hablará de las verdaderas causas del aumento de la violencia contra la mujer, que nosotros deploramos. Mienten sobre las causas. La reducen solo a la violencia machista, que, insisto, deploramos, con asco. Y, por tanto, al mentir sobre las causas, impiden encontrar las soluciones correctas. La única explicación que encontramos para que mientan sobre ellos, sobre algo tan importante como es la seguridad de la protección de las mujeres, que no sean víctimas de la violencia, es que su objetivo no es acabar con el problema, no lo ha sido nunca, sino mantenerlo para poder seguir viviendo de ello y seguir engordando sus presupuestos en nombre de la mujer. Vergüenza. Los mismos que hoy se rasgan las vestiduras y claman contra la violencia contra las mujeres son los que han aprobado leyes de género y pactos de Estado contra la violencia de género, que no solo no han reducido el número de víctimas, es que además han aprobado leyes como el solo sí es sí, que han rebajado penas y excarcelado a agresores sexuales. Y además también son los mismos que han regularizado masivamente, descontroladamente, a cientos de miles, millones ya, de inmigrantes ilegales que han implantado políticas, siguen de efecto llamada. Dentro de nada tendremos otra regularización masiva de inmigración ilegal, descontrolada y en muchos casos incompatible. Esas políticas de efecto llamado que ponen en peligro real y en grave riesgo a las mujeres españolas. Las cifras no dejan lugar a duda y ustedes todos las conocen porque las publican. Más de 1.200 criminales sexuales con penas reducidas, más de 120 excarcelaciones como consecuencia de la ley de solo sí es sí. Y en regiones como Cataluña, según datos del Departamento de Justicia y Calidad Democrática de la Generalidad, el 91,67% de los presos condenados por violación son extranjeros. Ya me dirán ustedes qué día de la violencia contra la mujer cuando no se combaten las causas. Vox lo tiene claro. Nosotros estamos contra toda clase de violencia, con la contundencia la mayor que podamos encontrar. Por eso somos los únicos que alertamos y combatimos en paliativos tanto la inmigración legal y descontrolada como las leyes de género, que no solamente son cuestiones de los partidos de la izquierda, sino que han apoyado también el Partido Popular, leyes de género que desprotegen a la mujer y que incluso provocan su borrador. Saben ustedes, y es una promesa que nosotros tenemos cuando Vox llegue.
Continúa esta rueda de prensa de José Antonio Fuster, el portavoz de Vox, que durante estos últimos minutos estaba hablando sobre la mujer y la situación de la misma en estos momentos en España, porque hoy es 25 de noviembre y, como saben, en este día se celebra el Día Internacional de Eliminación contra la Violencia de la Mujer. Hace apenas unos minutos también ha asegurado Fuster que harán todo lo posible para que se pague la corrupción. Le veremos a Sánchez, dice, en el banquillo, y le deseamos un juicio justo. Lo decimos siempre, lo peor de Sánchez está por llegar. Hablando de Víctor de Aldama, en estos últimos días hemos conocido, lo ha desvelado el diario El Mundo, cómo la Guardia Civil condecoró al propio Víctor de Aldama en el año 2022 con la medalla de la Orden del Mérito por, atención, su tributo a España y también sus profundos valores. Vamos a ver parte de esa ceremonia. Pero a mí especialmente, en tu caso, Víctor, no te hacemos entrega o no te imponemos esta medalla a título de premio o a título de recompensa, sino mucho más allá, ¿no? Y digo que no es una recompensa en este caso porque tú te sientes casi guardia civil, eres una persona que tiene profundos valores y profundos tributos a nuestra nación, a España, a los intereses de España, en el que haces todo lo que haces en atención a nosotros por altruismo, y eso no merece premio, no merece recompensa, merece un reconocimiento, que es lo que en este caso pretende ser esta medalla hacia ti. Un reconocimiento a tu persona, un reconocimiento a entender que nosotros, los guardias civiles, esta unidad UT2 que se dedica a la lucha contra el terrorismo internacional, a pesar de parecer con un nombre muy rimbombante y que puede entenderse que tiene todo aquello que necesita para trabajar, pero necesita de cosas y necesita de personas como tú. En fin, la intención del Ministerio del Interior es retirar esa medalla cuanto antes, después de que así lo haya solicitado la UGC 24 horas después de conocerse esta información. En fin, las reacciones del Partido Socialista en tromba se han centrado en ridiculizar a Víctor de Aldama y hablar de mentiras y de declaraciones sin pruebas. Señor Aldama se piensa que es James Bond y se parece mucho más al pequeño Nicolás segunda parte. Preocupación ninguna, y el señor Aldama tendrá que responder ante los tribunales de todos los infundios y de todas las mentiras que ha lanzado sobre personas inocentes y sobre instituciones limpias. Hoy España cuenta con un gobierno limpio y cuenta con la oposición más sucia de la historia. Estamos viendo estos días con la declaración del señor Aldama y no se le puede dar ninguna credibilidad. Yo no le doy ninguna credibilidad. Estamos hablando de un presunto delincuente que, por librarse de una prisión preventiva, está lanzando mentiras sin aportar ninguna prueba. No hay absolutamente nada, y eso, bueno, pues evidentemente se aclarará. Bueno, es muy fácil mentir, como hizo este señor, y lamentable que no pusiera encima de la mesa ninguna prueba. Cuando a uno se le señala, por lo menos, que en esas declaraciones se hubiera puesto encima de la mesa alguna prueba. Como digo, la mentira, el bulo, es lo que lamentablemente estamos viendo. Con todo lo que han hecho y con todo lo que vamos sabiendo de todo lo que han hecho previamente, hoy apoyar a Sánchez ya no te convierte en un mero socio de gobierno. Hoy apoyar a Sánchez te convierte en un encubridor o en un cómplice de sus desmanes. Denunciar una vez más cómo el gobierno de la nación no ha dimitido, un gobierno de la nación que ha destapado su peor cara, un gobierno de la nación que ha actuado como una organización criminal y como una mafia, un gobierno liderado por el UNO que robaba a los españoles, los recursos de los españoles, mientras rendía nuestras fronteras y repartía inseguridad. Un gobierno que robaba y se dedicaba a hacer negocios. Podemos podría sacar un rédito electoral muy importante, como hizo en su día el Partido Socialista con nosotros, tratando de aprovechar esta declaración a nuestro favor. Pero nosotras, compañeras y compañeros, insisto, no somos como ellos. En este caso es muy importante distinguir el grano de la paja. Y la realidad es que Aldama ha hecho acusaciones muy graves a mucha gente sin prueba alguna. En lo que se está centrando en estos últimos días del debate también es en Santos Cerdán y esos 15.000 euros. Ese señalamiento por parte de Víctor de Aldama de la corrupción socialista no habría cogido a muchos compañeros de filas. Es lo que recoge hoy Voz Populi en su portada, que detalla cómo muchos de ellos ya veían que no era normal el alto nivel de vida del propio secretario de organización del Partido Socialista, con las viviendas en las que reside en zonas como por ejemplo el barrio de Moncloa e incluso los vehículos
vehículos que constan a su nombre. Francas. Sí, no, pero yo voy a ir un momento antes al tema, porque con la ministra de Defensa os habéis ido al tema filosófico, que me parece muy bien, porque es el agujero, y yo me voy a ir directamente al argumento que usa, porque me parece que es todavía más alucinante. O sea, la señora, si os acordáis de la escena, dice que ella va a Valencia o a Paiporta porque tiene 8.000 soldados, ¿no? Y que alguien que manda más que ella le ha dicho que primero se tiene que cubrir lo público y después lo privado. Y cuando le dicen quién se lo ha dicho, no sé quién dice, pero dice el CECOBI o no sé qué. Bueno, claro, a ver, si vas con un soldado, es evidente que solo podrás cubrir un metro de parcelita, pero es que sepa yo, en España hay aproximadamente más de 100.000 soldados, de los cuales bastantes siguen estando cerca de esa zona sin que nadie les haya mandado a hacer nada. Con lo cual, el argumento de la prioridad está muy bien, pero si mandas 20.000, la prioridad ya ha desaparecido. Puedes mandar 5 a cada garaje y en una mañana te lo has liquidado. Con lo cual, es totalmente absurdo, ¿no? Y también es muy interesante el argumentario que está usando el PSOE con eso de la nula credibilidad de un presunto delincuente. ¿Se refieren a la señora también? Me refiero a las Sonsoles, ¿no? ¿O cómo se llama? ¿La mujer de Sánchez? Begoña. Perdón, no sé la más. No, se refiere a lo que decía Madina el otro día. Es que me decía Madina, que es muy gracioso, ¿no? Os recuerdo que es socialista y fue alternativa a Sánchez. Compitió en la Secretaría General, sí. Decía, claro, es que a mí lo que me cuesta es quitarle la credibilidad a este porque es un delincuente y habérsela dado a Bárcenas, que era lo mismo. Y pues que ahora mismo Bárcenas ya es historia, pero la tal Sonsoles, no, la tal Begoña Gómez. Sí, porque para dar Sonsoles, la tal Begoña no es historia. Supongo que entonces nadie podrá hablar con ella porque es una mujer que no tiene ninguna credibilidad, dado que está presuntamente en lo mismo. Pero lo mismo ha sucedido con ese confidente de la Gürtel, y aquí lo señalamos la semana pasada, como este Félix Bolaños, después de indultar el gobierno a este hombre, dijo que a la gente que colaboraba con la justicia había que premiarla. Sin embargo, con Víctor de Aldama vemos que no sucede lo mismo. Sí, entonces la pregunta que yo me hacía antes de qué es lo que justifica un votante del PSOE o un militante del PSOE que ahora puede seguir votando a este PSOE, me pregunto qué es lo que justifica al PP o al Vox en este caso, que no hagan algo más o algo definitivo, porque el ciudadano normal que no entiende eso como normal, no entiende que la oposición esté contemplando, por mucho que proteste, o que están esperando que salga más porquería y que hagan solos. Bueno, habéis escuchado a Feijóo ofrecer sus votos para una moción pues de no, es que no cabe, no me vale. No cabe un tonto más. No Nada más una apostilla a lo que decía Julio. Madina, o sea, ese prohombre que se está dedicando a hacer lobby desde una de las grandes empresas de comunicación de este país, pero no está en la parte de comunicación, está en la parte de lobby. Es decir, poner en contacto a unos tipos para que luego alguien pues haga su gestión y luego le pasen la factura. Bien, está estupendo. Pero si es que vamos a ver, Reyes Maroto, pero si es que no pueden ser más tontos. Óscar López y Reyes Maroto, ¿qué saben que no sabemos los demás para decir con esa contundencia y esa que es mentira? Fortaleza, que es mentira? Pero te lo han dicho a ti, pero os dais cuenta que os están metiendo en una trampa, que os están metiendo en una mentira. Lo saben de sobra. De la que no sabéis nada. ¿O sí? Hombre, tendrá que salir el señor de los 15.000 euros que dicen que se lo han dado en un bar, tendrán que salir los que están directamente concernidos. Pero todos estos enanitos que aparecen, Reyes Maroto, que no sabíamos si estaba viva, muerta o medio pensionista políticamente hablando, y sale a defender, es mentira. Hay congreso, porque hay congresos de fin de semana y uno no puede dejarse caer. ¿Qué va a ser? Creo que se llama Bienvenidos a Bulgaria, ¿no? Es decir, todos ahí aplaudiendo y como Kim Il-jung ¿no? Todos allí encantados de hacer cómo se llama, pero supongo que se llama que la porquería compartida es menos porquería, ¿no? Es el argumentario. Sí, yo volvería a lo que, Francas, mencionaste al principio del programa, hablabas de los partidos socialistas, sobre todo, ¿no? Y los socios, cómo eran capaces de apoyar todo los esto. Militantes, porque los que mandan ya no sé por qué. Sí, me centraría más en lo que dijiste de los militantes. A mí me parece que los socialistas que votan, la gente que vota socialista en este país, que han tenido sus valores, porque claro que tienen sus valores, que los han defendido, han ido contra la corrupción, han dicho muchas cosas los votantes socialistas, han salido contra la guerra de Irak, los votantes socialistas han hecho muchas cosas bien y son sus ideas y son sus valores, que hoy, frente al posible voto a su partido corrupto y podrido, sean capaces de no separarse de esa carcoma asquerosa en la que está su partido y su propio ideario,
es lo que me deja más impactado, porque también, si eso no ocurre, como tú decías, si eso no ocurre, significa que no podemos tener ya ninguna esperanza de cambio, de movimiento de votos en esta estructura electoral que nos hemos organizado. Porque si de ahí no se desinfla, no sé qué se va a inflar por otro lado. Entonces, lo veo, de verdad, que los socialistas mediten bien a quién van a votar, por qué están votando y cómo son capaces de aceptar la corrupción en su propio partido e ideología. Creo que son los que tienen que reflexionar más que el partido, que no va a hacer nada más que defenderse hasta el último día, panza arriba y todos juntos. Sí, pero la gente que les vota, la gente que les vota tiene que cambiar. El partido será arrastrado por el líder, ¿eh? Sí, pero a la fosa común. Termino, que es que quería tocar el tema de Aldama, he empezado con eso. Muy rápidamente, Aldama es un empresario que ha ido a ganar dinero toda la vida antes de empezar con como comisionista. Y los grandes empresarios se quieren forrar, y eso le pasa a todos los empresarios. Y mientras lo hagan legalmente, bien. De repente decide ser comisionista de obras del Estado, públicas, y empezar a chupar de aquí y de allá, y sabe perfectamente que se ha metido en una organización criminal. Y ahora lo suelta todo, pero como decíamos, esta gente que trabaja en organizaciones criminales se guarda siempre para ella las pruebas, y eso va a ser lo que va a descentrar todo, ¿no? Y eso es un poco la situación en este momento. O sea, no sé, ahí me quedo. Bueno, todos los que tiraron de la manta en algún momento siempre fueron calificados como delincuentes por los políticos de turno. Amedo, Domínguez, Roldán, Bárcenas, todos. O sea, es decir, que esto no es nada nuevo, es el argumentario del PSOE. Claro. ¿De acuerdo? Hay que matar al mensajero, ¿no? Pero ¿se habían guardado algo? Esta vez sí, ¿no? Otras veces no sé si yo lo que creo es que Aldama no es ningún mindundi. No, para nada. Es decir, Aldama es una persona... Es un empresario que, organizado. Además de ser condecorado, como decían antes, fue nombrado representante del Gobierno de España en Venezuela para hacer gestiones en nombre del Gobierno español. Sí. Está además en el centro de la corrupción. Es el que sube al avión junto a Ábalos, al avión de Delcy Rodríguez. Claro. Es el que está ahí cuando bajan las maletas. Es el que está en la trama de las mascarillas cuando la gente está muriendo. Es el que está en las negociaciones del rescate de Europa. Es decir, está también en la cátedra de Begoña Gómez. Es decir, es que está ahí en todos lados. Es decir, y este señor ha empezado a hablar. Yo creo que estamos al principio. O sea, es decir, esto es el primer capítulo del caso Aldama. ¿No lo van a dar por fascículos? Yo creo que sí. No sorprendentemente, porque estoy de acuerdo contigo con lo que decías antes. Oiga, yo soy el juez y, oiga usted, aquí me lo canta todo. Y las pruebas. Un imputado no tiene obligación ni de hablar ni de decir la verdad. Sí, pero si te voy a sacar de la cárcel, a lo mejor te puedo decir, oye, necesito más colaboración. O sea, que he pactado, lo que he pactado, decir algo y poco más. O a lo mejor yo soy el juez del número 2 y le digo, usted va para adentro ahora. Eso sí. Pero es una declaración voluntaria. Sí, es una declaración voluntaria. Es voluntaria, es decir, él puede pararla aquí y seguir más adelante. Claro. Es voluntaria. Ya, bueno, sí, puede cachondearse de nosotros. Puede cachondearse de nosotros. Y puede estar en un juego de pactos con no se sabe quién. Sí. Claro, cabe todo, Julio, cabe todo. Hay mucha gente que se ha extrañado, mucha gente con juicio bueno en el tema jurídico, que no ha entendido lo mismo que no has entendido tú, y dice que hay gato encerrado. Es incomprensible. Es más, manos limpias creo que ha denunciado al juez y al fiscal. Es inútil. Al juez que no se moleste en denunciarle, porque el juez, en el momento en que no hay una acusación popular o particular, y en el momento en que el fiscal dice que lo deje en libertad, que él no pide la prisión, creo que es obligatorio. Si en los 5 minutos siguientes el juez no decreta su libertad, comete el delito de detención ilegal. Sí, creo que sí. Así que el juez ya no puede hacer igual nada. Solo han acusado al fiscal, no sé. Pero que han hecho una acción jurídica, sí, porque se han quedado escandalizados de esa salida tan rápida por simplemente una declaración. Y porque esta declaración, además, las preguntas solo se permitían por parte de la defensa y la propia fiscalía. Pero vamos a ver, el juez al que ha recibido la declaración de Aldama no tiene que ver con está viendo que un señor que, como muy bien dices tú, está en todo. Es un personaje fundamental, básico, que no es un tipo de segunda, un tipo que se expresa francamente bien, que muy listo. Conoce el mundo empresarial, el mundo jurídico, o sea, no es un don nadie. No. Ese señor ha movido cientos, por no decir miles de millones, porque no ha empezado a hablar del material sanitario. Os recuerdo que ella era uno de los que iba a esa cena con Delcy. Sí. Y ya tuvo uno de los contratos que pone en marcha y que ha sido inexplicado porque se otorga a las famosas soluciones de gestión. Es de 1.500 millones de euros. Y estaban vendiendo a 4 veces el precio de compra.
Eso significa que estábamos hablando de márgenes de 1.000, 1.100 millones de euros en un contrato de 1.500. ¿Dónde rayos está esos 1.000 y pico millones de euros? O sea, ¿os sorprendería que estuvieran en Dominicana? ¿Os sorprendería que hayan estado transportando dinero en valija diplomática en los Falcon en 55 viajes que no han sido capaces de explicar? A mí ya no me ¿Sería tan sorprendería, difícil que alguno de los pilotos del Falcon se presentara ante el juez y dijera, señoría, como veo que no hay información de esto y como es relevante para la causa que estoy viendo, quiero venir aquí a aportar los partes de vuelo de los vuelos en los que yo he llevado a este señor, a este y a este? ¿Habrá algún militar? Pues son militares los que llevan esos. ¿Habrá algún militar que tenga el valor moral de presentarse y decir, si el gobierno no lo quiere contar, yo sí? Además tengo la obligación de contarlo porque se le ha pedido por todas las vías posibles. Ahora en el Senado también acaba de pedir el Partido Popular que el gobierno explique qué rayos eran esos 59 viajes, que son exactamente. O sea, que estaban yendo a repostar a Dominicana 59 veces un Falcon o el Airbus no sé qué. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué rayos es esto? Y, insisto, es que lo de los ERE de Andalucía, la cantidad esa que decíamos, 700 millones de los ERE, puede quedar en una broma. Es que lo que han movido, insisto, durante el COVID son muchos miles de millones de euros, como la bruja Van der Leyen. Entonces, es una cosa realmente... En fin. Vamos a seguir hablando de ello, pero tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad. Continuamos hablando de esa declaración de Víctor de Aldama, porque el mantra más repetido por parte de los diferentes socialistas y miembros de la bancada azul del Ejecutivo es que Víctor de Aldama lanza graves acusaciones sin pruebas. Pues bien, el diario El Debate recoge hoy cómo la defensa del empresario va a acreditar en los próximos días esa relación con varios miembros del Gobierno y que una de esas pruebas que el comisionista va a entregar en la Audiencia Nacional es una carpeta que solo existe en el Palacio de la Moncloa. Esa carpeta se la habría entregado Ábalos al propio Aldama pocos meses después de que Pedro Sánchez se convirtiera en presidente del Gobierno. Concretamente fue en julio del año 2019. En el interior de la carpeta había un documento firmado por el exministro donde autorizaba a Aldama a representar a España en Venezuela. Hablábamos antes de Dominicana y precisamente The Objective recoge hoy cómo esta trama de José Luis Ábalos creó al menos unas 14 empresas en Dominicana después del pelotazo, que es precisamente de lo que estábamos hablando, de las mascarillas, que esa parte sanitaria es actualmente de la que no conocemos todas las informaciones o en la que Víctor de Aldama el otro día no profundizó tanto. El objetivo de estas firmas, según la investigación de Este Digital, sería el blanqueo de dinero, la compra de propiedades y también el traspaso de fondos. Julio. Es que lo de Dominicana, de verdad, que ahí está el foco de la cuestión. Además, fijaros que como Bono, un personaje tan siniestro como Bono, se ha hecho dominicano, le han dado la nacionalidad, el actual presidente de Dominicana. Y ahí Felipe González se ha hecho dominicano. Es decir, ahí hay unos intereses en torno al Partido Socialista. Bueno, recordad que ayer en Libertad Digital publicaban cómo Zapatero está siendo el intermediario que ha usado el Partido Socialista con una cuenta en Rusia, nada menos, una cuenta en Rusia, ya tiene el putinejo, ya tiene la cosa, ¿no? Y desde esa cuenta está enviando dinero Venezuela a esa cuenta y desde Rusia están repartiendo dinero, no se sabe dónde, dentro de la Internacional Socialista. O sea, es que yo ya no sé, quiero decirte, he perdido ya el control de toda esta trama que... Insisto, hay que ser abogado del Estado para recordar todos los vericuetos. Yo creo que tiene razón que hay que ahondar en la trama con Venezuela, pero por una razón, porque Venezuela, que es un país petrolero, que siempre ha tenido líos entre la riqueza del petróleo y la corrupción de política, ya en el pasado, y estoy hablando de épocas de cuando Felipe González le hacía la pelota a Carlos Andrés Pérez, y había tanto movimiento de cosas. El Partido Socialista tiene un buen historial de trato con un país petrolero con el que ha hecho un montón de operaciones, unas buenas y otras de lo más sucio. Entonces esto yo creo que es la continuación. No han dejado de tratar con un país petrolero en el que se hace todo con corrupción y juegan. No olvidéis a Bono y las fragatas también. Bono, fragatas y un montón de cosas. A Alessab y a todo. Irán.
pero con la unas triangulación que hacen. Antes de Chávez, con Chávez y con Maduro. Es el hecho de que un país petrolero funciona de manera corrupta con su petróleo y varios lo hacen, pero desde luego en este caso está claro que el Partido Socialista es un especialista en el trato con ese país por eso, Bueno, con gobiernos anteriores y con Antonio, este. te recuerdo que es uno de los mayores productores de oro y todos los días sale un avión desde Caracas a Estambul. Y los que viven allí y conocen aquel entramado aseguran que ese vuelo solamente tiene sentido para ir colocando el oro venezolano en los bancos turcos. Y mientras siga el régimen de Maduro y no cambie nada, y los Estados Unidos sigan sin quererle meter mano de manera seria, pues ahí seguiremos. Y las relaciones con Rusia igual, y las relaciones del dinero, del oro y todo lo demás. Tenemos ahí un hueco, es como cuando tienes los paraísos fiscales, pues aquí tienes un paraíso político fiscal corrupto en el que puedes jugar con él. En el fondo tenemos aquí dirigentes de nuestro país que se dedican a jugar en esa corrupción, en ese mundo negro del petróleo venezolano. Venezuela han salido en el entorno de 700.000 millones de dólares. Es lo que se calcula desde que está Maduro en el poder. 700.000 millones de dólares, que es más de la mitad del PIB español. Es decir, todo ese dinero ha salido del entorno de PDVSA y también de la ley de cambios que había allí, que se utilizaba para determinados, políticos o vinculados a los políticos, pedían las licencias para exportar y bajo esas licencias de exportación hacían el cambio oficial y luego colocaban el dinero con el cambio extraoficial. Es decir, que estaban multiplicando muchas veces hasta por 10 las inversiones que estaban haciendo. Y siempre PDVSA, siempre es PDVSA. ¿Qué país ha disparado su balanza comercial con España? Venezuela, 113%. ¿Y por qué? Por las importaciones de crudo que están en cifras máximas. Claro. Rusia supongo que también las han incrementado. Sí. Es decir, cuando tienes un país del que tienes una dependencia petrolífera o energética, pues al final tu relación ¿cuál va a ser? Pues bueno, pues... Sí, hay gente conspicua que asegura que toda la porquería que ahora mismo ronda Sánchez y compañía tiene un origen que no es precisamente Madrid, sino que es Caracas. Pero que Caracas es un pivote, o sea, es que yo creo que ahí está mucho más repartido, ¿no? Es decir, lo que estábamos hablando de una cuenta en Rusia dominicana, que es el hub, claro, o sea, es la plaza mayor donde se distribuyen los flujos de casi todo. Y luego vamos a ver los negocios que aparecerán por el resto de Sudamérica. Y luego y hay algo contradictorio, ¿no? Porque por un lado el partido Sánchez, el Partido Socialista, está muy con esto, con Venezuela, movimientos con oro, con Rusia, tal. Y por otro lado es el bebé, es el protegido del Partido Demócrata norteamericano y del globalismo y de todo lo demás. ¿Cómo casamos un protegido por el Partido Demócrata, el globalismo, Soros? ¿Quién es el protegido? Sánchez. Ah, vale. Sánchez, toda la vida, el NDI, ha trabajado allí en el National Democratic Institute. Y el nuevo secretario del Tesoro americano, que es un hombre de Soros. Exacto, el nuevo secretario, eso. ¿Y cómo casas entonces la parte globalista con la parte juego con Venezuela y hago cosas que no le gustaría a los Estados Unidos en teoría? Es que aquí no va por países ni va por naciones, va por mafias, va por grupos, o sea, va por Partido Demócrata y va por ideologías, por arreglos. Sí, no, más bien internacional socialista y grupos que trabajan por debajo entre las naciones. Lo que está claro es que los ciudadanos les importamos un bledo. Un bledo, total. Yo creo que ese es el tema. Ese es el tema, pero además yo creo que es lo que deberíamos llevar adelante. ¿Les importamos un bledo? Pues muy bien, hasta aquí hemos llegado. Ahora somos nosotros los que vamos a decir algo. Pues os voy a decir una cosa, un bledo, vale. Pero en el convento de Santa Juana de Cubas, en Cubas de la Sagra, tienen una felicidad de esas monjas enorme. Y yo la comparto. Y además pido a vos, los que tengáis, seáis cristianos, religiosos, católicos, tal, es un momento de alegría porque me cuenta, Sor Araceli me dice, el Papa Francisco autorizó al dicasterio a promulgar el decreto sobre la confirmación del culto inmemorial de la venerable sierva de Dios Juana de la Cruz, nacida Vázquez Gutiérrez, monja profesa de la Tercera Orden de San Francisco, abadesa del convento Santa María de la Cruz de Cubas de la Sagra. Nacida en Villa de Azaña, hoy Numancia de la Sagra, probablemente el 3 de mayo de 1481 y fallecida en Cubas de la Sagra el 3 de mayo de 1534. Ya es beata, es oficial y se puede contar, me dice Sor Araceli. Así que
lo quiero contar porque me da la gana. Está muy bien. Abres nuestra parte haces muy bien. Bueno, emocional y espiritual. Una cosa bonita entre tanta porquería. Sí, entre todo lo que hemos hablado. Mejora mucho. Bueno, estás un ratito en ese convento con las monjas de Cuba y te cambia el panorama. O sea, te das cuenta de lo que es verdaderamente importante y dónde está la felicidad. Hombre, es que, claro, enlazando con esta tranquilidad de espíritu que da el estar en las cosas importantes, o sea, que este gobierno, ¿cómo va a poder funcionar? Es imposible que funcione este negocio, este gobierno, si su cabeza está en el business, en el negocio en el que están armados. O sea, ¿qué ministerio no está ahora mismo, qué ministro no está preocupado? Primero, en leer el argumentario y en decirnos que todo es mentira, es falso y está inventado. Obviamente, te han pillado con el carrito de lado, niega la mayor, ¿no? Es decir, ¿qué ministerio no está leyéndose el argumentario y pasándose a los suyos? Preocupado de ver a ver si a nosotros qué tenemos o qué dejamos de tener. Preocupado con un congreso del PSOE. Preocupado y al final dices, ya, ¿y de lo que comen los españoles quién se preocupa? Nadie. De los de Paiporta, que es la zona cero y todo lo que es Levante. Pero de lo que comen, ellos los españoles sí se preocupan, ¿eh? Bueno, porque están subiendo impuestos, claro, etcétera, porque etcétera. eso se va a No paran de subir impuestos. O sea, hoy ha dicho, algún tiempo dedican a gobernar contra el ciudadano, algún tiempo. Bueno, no solamente a tapar lo otro, sino a esquilmar al ciudadano. Han dedicado mucho tiempo profesional. Y cuidado, porque estamos viendo lo que está pasando por arriba. Pero si los de arriba están en estas, ¿qué estarán los de en medio? Pues señores, parece que todos estos asuntos no están afectando tanto a la imagen, o eso es lo que nos dicen las encuestas del partido del Gobierno, del Partido Socialista. Hay dos que encontramos hoy en las portadas nacionales. La primera de ellas es la del debate, la realizada por Target Point, que pronostica que el Partido Popular ganaría estas elecciones, pero atención a esa horquilla de entre 141 y 143 asientos en el Congreso. Por detrás estarían los del Partido Socialista, con una estimación más o menos similar a la del resto de sondeos que hemos venido contándoles hasta ahora, de unos 120, apenas baja de ese margen. Por su parte, el Vox, el Partido de Santiago Abascal, tendría entre 42 y 44 escaños, subiría, y ya lo ven, se comería mucha parte de esos votantes o de ese pronóstico que otros sondeos daban al Partido Popular, porque subirían hasta 10 los asientos que tiene actualmente en el Congreso, y caída brutal la de Sumar. Hay otra encuesta de hoy, que es la de Sociométrica para El Español. Vamos a ver qué es lo que dice este otro sondeo. Disculpen, dicen que el Partido Popular ganaría las elecciones, pero, atención, 152 asientos. 109 para el Partido Socialista. Es una de las primeras encuestas que pronostica esta especie de batacazo, si es que podemos denominarlo así, para las filas de Pedro Sánchez. Vox al alza, como ven, con 40, y se confirmaría esa caída de Sumar. Juan Antonio. Bueno, que no nos podemos hacer muchas ilusiones, porque ojalá pudiéramos ir a elecciones hoy. Entonces, si se cumple todo esto, pues ya está. Pues se gobierna y punto, y se van. Y se van. En las campañas siempre suben, ¿eh? Pero es que yo sigo creyendo que estos, hasta que no los sientes en el banquillo, pero en el banquillo, o sea, realmente detrás de los barrotes, no se van. Y no se van porque el PNV, en la época de la moción de censura de Rajoy, le convenía. ¿Por qué le convenía ponerse del lado de los que llegaban? Porque llegaba él al poder. En este momento, el PNV ya está en el poder. Digo en el poder de que está en la mayoría. Porque en el poder, forma parte de la mayoría. Antes sí, pero ahora forma parte de esa mayoría. De la banda. Y es distinto cuando estás en la banda, salirte de ella, que cuando estás fuera de la banda, poder entrar en ella. Por eso creo que aquí no va a mover ficha nadie, hasta que realmente un juez diga usted se va a la cárcel o es imputado total. Está claro que van a aguantar todo lo que puedan todos. En duración judicial, yo calculo, y decidme si me equivoco, que nos vamos a 2 años, a 1 año, 2 años, 5 años, si vamos al Constitucional. Depende de lo que vaya saliendo. O al Supremo. Depende de lo que vaya saliendo, porque esto va minando, ¿eh? O sea, va minando, pero nos engañemos, mientras no se agrave, no les mina. Ellos siguen. Si te refieres a la obligación, diríamos, a la obligación, sí, o al que el vaso se derrame, para que los tengan que hacer algo, esto yo no sé cuándo puede ocurrir, pero supongo que cuando estén entre rejas, igual tampoco dimitirían por decir que... A lo mejor tampoco, porque decían que Trump iba a seguir. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que aguantes la presión, ¿eh?
porque le comento que esa presión... la aguantan, francamente. Bueno, aguantan hasta aquí, pero ya veremos lo que va saliendo. Es que, no sé. Es que le comento, o sea, no poder salir a la calle nunca, todo eso, eso mina. No sé si te entierra, pero eso mina. Y llega un momento que no aguantas, ¿eh? Pero las encuestas sí están dando un claro mensaje de que el Partido Socialista se está erosionando. Sí, sí, o sea, es decir, el único motivo por el que se mantiene es por la, por la debacle de que Podemos y Sumar desaparecen. Es porque la apoyan. Es decir, toda la izquierda radical va a votar al PSOE. Claro. Es decir, por eso se mantiene ahí. Pero eso está hecho adrede, ¿eh? O sea, que ellos han buscado siempre comerse a esta zona, claro, y lo están consiguiendo. Lo están consiguiendo, claro. Es decir, pero lo que está perdiendo es su votante tradicional. Lo tiene perdido. Que su votante tradicional, antes decías, no hay gente del partido. Oh, yo sí creo que hay mucha gente del Partido Socialista fuera del partido, ¿de acuerdo? Que está viendo con mucha preocupación todo lo que está ocurriendo. Fuera del partido. Es que fuera del partido. Es que la experiencia europea... yo no hablo de los palmeros. Yo de lo que hablo es de gente que ha votado, que está que ha podido votar tradicionalmente y que está muy preocupado con esto. La experiencia socialista europea es que cuando te pasa eso, cuando se enroca el líder y no funciona, se acaba hundiendo el líder y el partido. Y la prueba más fácil es Italia, donde Bettino Craxi tuvo que acabar en Túnez. Probablemente muy feliz debe estar él, nadie se ha metido más con él y debe estar viviendo de la gana, pero el Partido Socialista Italiano no existe. Pero se perdió. Sánchez es feliz hoy porque tiene además a la Comisión Europea con él. Tiene a mucha gente que le apoya. Él internacionalmente se siente todavía fuerte. Sí, pero ahí hay una duda muy importante, que a mí me dice mucha gente, claro, puede ser que simplemente se apoye porque aún no ha entrado, no se han puesto nerviosos, o simplemente porque forme parte del mismo paquete. O sea, desde abajo o desde arriba. Y tú, con tu visión más bien globalista, supongo que eres más de la teoría de que Pedro Sánchez forma parte del paquete y Rivera hay quien dice que es la jefa del paquete. No, yo digo que es la jefa del paquete. Y no precisamente... Y lo defenderé hasta el final. Con lo cual el paquete sería Van der Riesing, Rivera y toda la camarilla esta. Totalmente. Y por tanto Pedro Sánchez puede hacer lo que quiera porque le van a aguantar todo lo que haga falta. Los últimos de porque si no tampoco se entiende eso. El bloque no del progreso lo único que tiene enfrente es al Partido Popular, a Vox y puede tener a Junts, que son los únicos a los que podría en un momento dado, porque Junts no va a tener independencia, no va a tener la amnistía y todo lo que haga se va a apuntar el tanto, pues Illa o Esquerra. Pero el PNV no puede dejar de apoyarles, porque al momento que les apoye, el PNV gobierna porque está apoyado por el PSOE en el País Vasco. Y su voto va a pasar a Herri Batasuna, con el que ya tienen acuerdos en Navarra. Y Esquerra no se ha encontrado en otra, porque al final esos 400 tíos que hay que colocar en Cataluña están en Esquerra, están con el PSOE y dicen, bueno, aquí nos quedan 3 años largos, pues aquí aguantaremos. Esto es un átomo de hidrógeno, solo esto viene no Junts. lo rompes. Y a lo mejor que se vuelva loco, que no lo creo Podemos, porque Podemos nunca va a ir a la derecha, apoyar una derecha. Como mucho puede ir, se puede abstener. Entonces, tu único pivote, como muchísimo, y ya soñar mucho, sería Junts. Por lo tanto, pero tampoco le conviene, por elecciones internas. Bueno, pero de perdidos al río, no voy a conseguir nada. Todo lo que haga se lo va a llevar otro. Y además me tienen a mí ahí puteado y encima mi interlocutor, que era Cerdán, que os habéis dado cuenta que ya hemos cambiado de interlocutor. Que ya no es el primera línea, no es Cerdán, es un tal ZP. Que no puedes ir con 15.000 euros en el bolsillo. Es que el otro día, en la negociación del impuestazo, del paquete ese de 45 impuestos que se iban a colar, resulta que aparece ZP, que estaba políticamente muerto y enterrado, y ahora es el gran hacedor, que a diferencia de Acento, donde está Pepiño Blanco con los del PP están todos, y tal, este es una SL, es un autónomo. ZP es autónomo, él consigo mismo y con 2 más. Es verdad. Y lo que pasa es que diríamos la negociación ha sido alucinante, porque el que se ha salido engañado ahí no es precisamente ni Junts ni el PNV. Los que salen engañados son Podemos y Sumar, porque a los otros, o sea, porque el pacto es muy bonito, o sea, firmamos lo que tú quieres, pero les digo a aquellos que después lo arreglaré. El que tú quieres firma, pero el que dices que después lo arreglaré, dice, va a firmar tu tía, que ya te conozco. Pues ha firmado el que te dice, después lo arreglaré. Hablemos de Teresa Rivera, porque esta misma mañana todas las miradas se dirigían a Moncloa por si el presidente del gobierno anunciaba alguna cosa distinta a ese cese y nombramiento, pero ya esta mañana en el Boletín Oficial del Estado a primera hora podríamos leer ese cese de Teresa Rivera como vicepresidente tercera de gobierno, también como ministra de Transición Ecológica, mientras que también se recoge
acogía el nombramiento de Sara Agesen como vicepresidente tercera del Gobierno. Esta misma mañana ha prometido, mejor dicho, su cargo y hace apenas unos minutos acaba de hacer el intercambio de carteras con Rivera. Esa nueva vicepresidenta y ministra ha dicho que estamos viviendo la mayor catástrofe natural de este siglo y que por eso sus primeras palabras tenían que ser las de solidaridad y apoyo a todos los afectados valencianos. Veamos quién es Sara Agesen y qué es lo que ha hecho en estos últimos años. Pedro Sánchez presenta a Sara Agesen como nueva vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica. Rigor, profesionalidad y conocimiento experto. Por ello, tengo el honor de anunciar que la nueva vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico será Sara Agesen. Es una de las mayores expertas de nuestro país en transición energética, también en política medioambiental. Tras esta declaración del presidente del Gobierno, Sara Agesen ha jurado su cargo ante el rey para sustituir a Teresa Rivera, que será designada vicepresidenta ejecutiva y comisaria europea. Pero, ¿qué sabemos de Agesen? ¿Quién es? ¿De dónde viene? Nacida en Madrid en el 76, hasta ahora era la secretaria de Estado de Energía, un perfil técnico con gran trayectoria en el sector público, ya que fuera de esto tan solo cuenta con un año laboral en una consultora. Pero si echamos un vistazo a su trayectoria, Agesen es ingeniera química, especializada en medio ambiente por la Complutense, y comienza a trabajar en este mundillo en 2002, cuando se une a la Oficina Española de Cambio Climático. De hecho, ha representado a España como negociadora en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre este tema. En cuanto a su papel en el Ministerio, en junio de 2018, al inicio del primer mandato de Sánchez, Agesen fue nombrada asesora para la transición ecológica y un año después representó a nuestro país en la Cumbre del Clima de la ONU. Esto ya la terminó de convertir en la experta en la agenda medioambiental internacional. Por cierto, que esta nueva ministra es una más de esa gran lista de actuales ministros que ha estudiado en la educación privada, una educación que el actual presidente del Gobierno tiene de lado principalmente en materia de financiación. Juan Antonio, ¿qué te parece este nombramiento? A ver, el nombramiento, lo primero que me ha parecido era increíble Sánchez hoy diciendo que cuadruplica el crecimiento de la Unión Europea. Sí, también Nigeria. Lo que pasa es que Nigeria tiene 7 millones en hambruna y también cuadruplica y hace 11% de crecimiento. No sabe de economía, pero bueno, dejo eso aparte. Esta señora, ¿Cómo no? a ver, esta chica, lo único que ha hecho es estar en lo público, un año de experiencia, viene de la Complutense, está bien hacer ingeniería química en la Complutense, pero bueno, no deja de ser ingeniería química, y su experiencia, y eso es el punto interesante, porque a mí toda esta trama de Teresa Rivera, y lo he dicho 1000 veces, que es la protectora de Sánchez, viene por el cambio climático, donde Teresa Rivera es la gran reina del cambio climático en la oscuridad, porque nunca nos lo han contado, porque lo ha hecho más o menos en la oscuridad, pero muy amiga del Partido Demócrata, de Obama, es la que presenta a Sánchez, a Obama, a Bill y a Hillary Clinton, es la que le lleva con Podesta. ¿Y de dónde le viene eso? Eso le viene de un email que podéis leer en internet y que explica cómo dice, os voy a presentar a Sánchez y todo lo demás. Todo eso lo he puesto yo, lo tengo yo en mi libro y demás, se puede ver. Simplemente ese hecho de que es la que presentó a Hillary y a Bill y luego pasó por el NDI como Madeleine Albright me hace siempre pensar que Sánchez, en definitiva, consiguió, gracias a Teresa Rivera, el apoyo del Partido Demócrata, el NDI, y seguramente un apoyo para poder ser presidente del Gobierno en este país. Entonces creo que ahí está el comienzo de toda esta historia. ¿Por qué Teresa Rivera conocía a Hillary? Eso. Porque lo ha hecho en todo su itinerario del cambio climático, donde ha sido el gran apoyo y el gran esto. Ahí se han hecho los lazos estrechos entre Teresa Rivera. ¿Y quién estaba en el cambio climático con ella? Esta señora Agesen. Es el equipito que apoya a Sánchez, que le permite el nombramiento y ahora es la que ha estado en mano derecha de Teresa Rivera, que es la que está en el cambio climático siempre y que es la que ha estado apoyada, de nuevo, vuelvo a decir, por el Partido Demócrata Americano. Aquí hay mucha influencia extranjera en lo que nos pasa en España, pero nunca lo queremos asociar. Hablamos de nombramientos, de cosas, como si fuera una ingeniería química, no. Todo esto viene de la COP, del cambio climático, con una preparación de muchos años, y estamos hablando de hace 9 años que le presentó a Hillary. O sea, estamos hablando de mucho tiempo de apoyo. Lo más interesante de hoy para mí de este nombramiento es que ahora mismo Teresa Rivera puede ser carne de cualquier juez español porque acaba de perder el aforamiento. Es verdad. Y eso es una cosa que si bueno, no, pero si ahora tiene el aforamiento en la Comisión europeo. No tiene, sí. no tiene.
No, sí no tiene. Hombre, dice una vicepresidenta. No tiene. Pero como, sí, hombre, está de organismo internacional, no la puede juzgar. A mí me aseguran que no tiene. No, tú cuando eres es diputada, internacional, quiero decir, o sea, ha sido cesada de su cargo en el gobierno, pero ella todavía entiendo que no ha hecho entrega de su acta de. En el momento que la haga, has caído en el lenguaje de Sánchez. Menuda inventada, Frankie. No. Preguntarlo, ¿eh? En el momento que deje de ser diputada. Si lo mejor de esta es que es súper guay, es que como diría el presidente, es que es súper guay, es que es chachi, pasa de secretaria de Estado a vicepresidenta. Vicepresidenta. O sea, no hay... Con una ingeniería química. No hay intermedio. Y punto. ¡Pum! Y sobre todo, para ufanarte, porque es mujer. O sea, claro, no podemos nombrar... Y porque viene de las COP, claro, de las COP de cambio climático. El tema de... no se puede entender. Acordaos el tema de por qué no ha aceptado Teresa Rivera la cláusula que le proponía al PP de que si era investigada por un juez tenía que dimitir, no la ha aceptado precisamente porque al dejar el aforamiento español se quedaba con que cualquier juez la podría investigar. Y no era fácil encontrar un juez en España que la quisiera investigar. Hay que investigar si eso. su nombre va saliendo en otros sitios. Hay que investigar eso porque a Borrell, por ejemplo... Porque a mí me lo aseguran varias Pero tú a fuentes. Borrell no le puedes juzgar aquí así como así. Depende de lo que ha hecho. No, porque está aforado internacionalmente. Hay un arreglo de Naciones Unidas, ahí no tienes derecho a tocarle, es funcionario internacional, punto. No le tocas. ¿Y eso ocurre con todos? Con todos. No te pueden juzgar estando ahí. Pues es curioso porque la gente no está opinando Son eso. las 13:26, nos tenemos que ir a la última pausa de publicidad del día de hoy, en la que nos despedimos de Julio Ariza, pero al que podemos seguir en su canal de Telegram. Sí, tenéis ahí algunas cosas muy interesantes, la verdad. Y lo del asesor aduanero que es el presidente del PSOE en Dominicana también me parece. O sea, no os vais a perder de nada, vamos. Es una cosa realmente... Está muy bien, ¿eh? Realmente... Asesor aduanero, presidente del PSOE en Dominicana. Sí. Y ha tenido un lío con 600 y pico mil euros que han entrado allí, en fin. Es que la programación del Toro los domingos por la noche está asegurada, ¿eh? Está asegurada. Ayer era de verdad, era entretenidísimo. Yo me la vi y era como una serie. Yo lo mismo me quedé viendo. Ni el partido del Bilbao con la Real pudieron con las declaraciones de Aldama, macho. Me extraña. Una cosa increíble. Te seguimos en Telegram. Julio Ariza, pero daros de alta en el Club de Amigos. ¿No? Yo creo que es una oportunidad antes del 31 de diciembre. Lo que hagáis lo podéis desgravar directamente de la cuota del impuesto sobre la renta de las personas físicas en el mes de mayo, junio, ¿no? Así que pero lo tenéis que hacer antes del 31 de diciembre. Sí, y se va acabando el año. Si os dais de alta, pues como dicen los argentinos, la barra agradecida. Ya saben que el teléfono del Club de Amigos es el 91 616 24 64. Luego se lo recuerdo. Y buscan un chalet unifamiliar en la Comunidad de Madrid como eficiencia energética que se note en las facturas y especial y que además esté totalmente personalizado a su gusto. Pues les presentamos una vivienda que parece del futuro, pero ya puede ser su presente y el de toda su familia. Teresa Serrano, muy buenas tardes. Cuéntanos cómo son estas viviendas de Grupo Index. Buenas tardes, Alba. Pues son casas muy especiales, primero por lo que comentas, ¿no? De esa eficiencia energética y esa personalización. Personalizadas al detalle, mucho más allá de elegir pues entre algunos detalles, ¿no? Elegir las pinturas, los solados o algunas cosas muy acotadas. No, aquí es estancia a estancia, pared a pared. Quiero 4 dormitorios, quiero 3, quiero 5, cuántos dormitorios, de qué manera distribuido, si quiero una bañera, si quiero un plato de ducha, absolutamente todo lo puedes personalizar. Incluso pues también meter muchas mejoras. Es decir, si queremos, por ejemplo, grandes ventanales, una ventana en la cubierta, en el tejado, si queremos hornacinas decorativas o de almacenamiento, para optimizar tu casa al máximo, pero también adaptarla a tus necesidades, a tus gustos, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una casa hecha ad hoc para ti, a medida, pues puedes personalizar también en función de tu estilo de vida, tu manera de vivir tu casa, ¿no? Si quieres un despacho, una sala de juegos, una bodega. Son casas personalizables y además también tienen ese asesoramiento del diseño de interiores incluido, ¿no? Que es muy importante. Claro, en función de lo que estábamos diciendo, ¿no? Porque mucho más de la decoración, de la estética, lo que primero se nos viene a la mente, ¿no? El diseño de interiores va más allá y es que sea funcional, que sea práctica, además de estética y de bonita, ¿no?
Para eso pues hay que tener en cuenta las alturas, las zonas de paso, la luz natural y la luz integrada técnica, la decorativa. Todo eso de la mano de un profesional es pues garantía de éxito, ¿no? Para que tu casa realmente al final sea satisfactoria en tu día a día. Bueno, y además es totalmente adaptable a cada tipo de propietario, pero una alegría en el bolsillo de muchos por las facturas. ¿Cómo se hace esto? Eso sí es un denominador común en las viviendas de Grupo Index, ¿no? La casa geosolar de carbono positivo es de carbono positivo precisamente porque genera su propia energía y de hecho genera más de la que necesita, por lo tanto ahorra en las facturas y además tiene un ahorro básico que es su sistema de geotermia. Gracias a un intercambio calórico con el subsuelo se beneficia de la temperatura constante que encuentra en la corteza terrestre y eso lo traslada, se beneficia la propia vivienda a través del suelo radiante o refrigerante en su caso. Lo que hace es que si ya trae esos 20 grados que encontramos en el subsuelo, evidentemente la temperatura, la energía que tenemos que consumir para llegar a esa temperatura de confort, ¿no?, agradable en casa, tanto en verano como en invierno, es muy poquita. Ahí reside ese ahorro. Teresa, cuéntanos todos los detalles, porque habrá muchos de nuestros espectadores que ahora mismo se estén preguntando dónde podemos encontrar esta casa, cuántos metros disponibles tiene. Cuéntanoslo tú. Pues llevamos años en varios puntos, en varias localidades de la Comunidad de Madrid con ya promociones entregadas. Ahora mismo, en plena comercialización, en Boadilla del Monte, con vistas privilegiadas al Parque Regional del Río Guadarrama, en una zona preciosa, con muy buenas comunicaciones, Prado Chico. Este residencial tiene 31 viviendas, pero ya no están todas disponibles y de las que hay disponibles tenemos un rango de precios de 760.000 hasta 950.000 euros. Hay diferentes tamaños, tipologías, son chalets unifamiliares y bueno, como decimos, está en plena comercialización ahora mismo. Pues si necesitan más información, que llamen a ese número de teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 655-338-982 o www.grupoindexmadrid.com. Teresa, gracias. Un placer a vosotros. Vamos con más asuntos del día. Esa portada que leíamos en el día de ayer, a última hora de la tarde del domingo en ABC, que señalaba directamente a Juan Lobato con el asunto de la filtración de esos correos electrónicos entre la Fiscalía y la pareja de Isabel Díaz Ayuso, porque la que es jefe de gabinete del ahora ministro Óscar López habría enviado al líder de los socialistas de Madrid esa confesión de González Amador, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, con la intención de que éste lo usara como una baza política en la propia Asamblea contra Isabel Díaz Ayuso. El secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, habría desmentido, sin embargo, estas informaciones que incluso hablan de que habría ido a un notario a acreditar esos mensajes que se les habría enviado desde Moncloa. Dice que lo que acreditó ante notario que ni los socialistas madrileños ni Moncloa habían recibido de la Fiscalía ninguna información en absoluto relativa al novio de la señora Ayuso. Sin embargo, también unos minutos después era entrevistado en Espejo Público y esto era lo que decía. Tengo que aclararte que quien me escribe a mí, que es Pilar Sánchez Acera, no es que sea Moncloa, es que es mi secretaria de Política Institucional de la dirección política mía y que durante los 2 años anteriores a eso, cada semana y cada jueves, habla conmigo sobre la pregunta parlamentaria. Hoy podemos ir con listas de espera, hoy con FP. Digamos que es su tarea en mi dirección política, fue mi portavoz adjunta en la Asamblea y en ese momento estaba ya en Moncloa, pero seguía siendo mi secretaria de Política Institucional y es con la que ordinariamente se trabajan las sesiones de control, ¿no? Por lo tanto, no es Moncloa, es una conversación normal. Moncloa nunca me dice, ni nadie de allí, y menos Pilar Sánchez Acera, no me dice nada de vamos a ver con los medios esto. No, al revés. Yo le digo, ¿esto de dónde sale? Y me dice, de los medios. Y efectivamente, los medios ya lo habían publicado. Entonces yo ya lo compruebo que está en los medios y es cuando yo políticamente lo utilizo. No es que yo me negara a utilizarlo, es que yo pregunto, ¿pero esto de dónde sale? Y luego lo cuentas. Las explicaciones de Lobato a lo largo de la mañana están siendo un poco contradictorias entre sí, porque de hecho he podido leer también que luego, después de esa entrevista, participaba en otra, que es el debate en Al Rojo Vivo, en La Sexta, donde decía que el correo que
él no tenía marca de agua. Y claro, todos los correos electrónicos que se publicaron durante esos días tenían la marca de agua de todos los medios que lo estaban publicando porque la información era exclusiva suya. Es decir, que ese correo le habría llegado del propio Palacio de la Moncloa o de la propia Fiscalía porque no tenía marca de agua. Pero tenemos una noticia de última hora, disculpadme, porque el instructor ya ha citado como testigo para este viernes a Juan Lobato en esta causa contra el fiscal general del Estado, contra Álvaro García Ortiz. El magistrado de la Sala de lo Penal, el instructor de esta causa abierta, ha dictado una providencia hace apenas unos minutos, hace 5 minutos exactamente, en la que acuerda la citación como testigo del secretario general del Partido Socialista de Madrid, Juan Lobato, para este viernes 29 de octubre a las 10 de la mañana. El instructor, 29 de noviembre, disculpen, y explica el instructor que acuerda esta citación a la vista de una información publicada hoy en ABC y por eso considera que también es importante saber la posible aportación que de cara a su esclarecimiento pueda aportar Lobato ante el magistrado. Yo he seguido algunas de las intervenciones esta mañana y lo del ABC, y entonces lo que me he quedado en mi cabeza, que no sé si corresponde exactamente a lo que he dicho en el primer sitio, en el segundo, en el tercero. Hombre, hay una cosa que no deja de ser chocante, que es el uso político como asesora suya de una persona que está en Moncloa trabajando para otra cosa. Esto tampoco parece que sea lo más normal del mundo, pero en fin, es evidente que es lo habitual, o sea, que te colocas en Moncloa para ir haciendo partido fuera de Moncloa. Pero eso que es, insisto, es habitual, no deja de ser corrupción, será suave, pero no deja de ser corrupción porque es con dinero público pagar cosas particulares. Yo he entendido todo el rato que él hablaba del correo electrónico de autos, o sea que no le habían mandado un texto diciendo podrías usar el tema de tal, no, si lo que le habían mandado la prueba. A partir de ahí, lo único que me resulta chocante, porque la interpretación de si querían colgarle el mochuelo a él o no querían colgarle, eso es una interpretación que hace a la ABC y él sabrá. Pero lo que sí me resulta chocante es, si él, que eso más o menos ha venido a decirlo, se da cuenta cuando empieza a salir toda la porquería con el fiscal general del Estado de que puede estar pringao como en este tema, lo que hace es irse a un notario para que quede claro que él es carpintero en esta cuestión. ¿Pero cuándo? Pero espera, y entonces le preguntas, ¿y si veía que se podría pringar porque ve posible delito ahí, porque en vez de ir al notario no ha ido al juzgado? Y a partir de ahí me queda una duda que ya es gorda. ¿Y cuánto tarda en ir al notario? 6 meses. Sí, claro, hasta que no ve que explota. Hasta que ve la movida. Claro, hasta que no ve que le puedes aplicar. Pero si le puedes aplicar. Disculpadme, desde el día de ayer desde que sale esta información hasta que el propio Lobato dice algo, hay un tiempo en el que desconocemos también qué es lo que ha pasado para llegar al punto de que esa misma mañana está dando, aunque versiones diferentes, con el mismo denominador común, que es que Moncloa no le envió ese correo electrónico. También nos podemos preguntar cuáles han sido las conversaciones que se han mantenido por detrás por parte de Presidencia con el propio Lobato para poder... En el fondo yo no he entendido, yo he entendido que Moncloa sí le envía, lo que pasa que se le envía el correo electrónico una vez, según él, se ha publicado en medios y según lo que he oído, él comprueba que eso es verdad, ya tiene gracia que no se fíe de su asesora y compruebe que eso es verdad, para no adelantarse como hizo la ministra, por cierto, ¿no? Claro. Y entonces vuelvo a decir lo mismo. Si 6 meses después o una semana se da cuenta que ahí puede haber pufo, ¿por qué no va al juzgado en vez de ir a la notaría? Pero sí es que esto es la mamachicho y el cacao maravillado, es decir, lo metes en la coctelera y siempre es lo mismo, es decir, te lo tiene que enviar Moncloa directamente. Tú estás al frente de la Federación Socialista Madrileña, tiene los medios para ver perfectamente lo que está saliendo porque recibes un resumen de prensa a las 7 de la mañana, a primera de la mañana lo estás recibiendo. Y además aparece implicada la jefa de gabinete del jefe de gabinete del presidente del gobierno, es decir, Óscar López, jefe de gabinete del presidente del gobierno, su jefa de gabinete, que también está en la Federación Socialista. Dice, oye, te paso esto. Entonces, yo escucho la entrevista hoy en la COPE con Carlos Herrera, es decir, pues ves al pobre Lobato, que yo no dudo que debe ser un buen tipo, vamos, porque le ha tocado este marrón, es decir, no era convincente, es todo como muy complicado, pasa los 6 meses. Un buen tipo que le van a colgar y que no es capaz de rebotarse y que traga con todo, será un tipo débil, como mínimo es un tipo muy débil. Y hoy estás de road show, ¿no? O sea, has estado en la COPE, has estado en Antena 3, yo lo he visto en la Sexta, en todas las partes para justificarte. Y en medio de este cacao maravillado, claro, cuando este fin de semana próximo es el Congreso del PSOE, del que van a salir las orcas caudinas, cuyo primer nombre que llevan es
Lobato. Ahora, lo que le preocupa a Lobato, sobre todo en este momento, es la noticia que acabas de dar. Es testigo, ha sido citado como testigo a declarar. Lo que va a tener que demostrar es que ese email famoso era un email mandado ya una vez publicado, porque como sea un email mandado antes de ser publicado, ahí va a tener problemas. Entonces, mejor que se prepare para defenderse en eso. Con una cosa muy interesante, que es que el fiscal general del Estado, su teléfono, sus emails, su ordenador, no sé qué, ya están en poder del juez. Con lo cual tampoco puedes ponerle mucha imaginación a esto. Claro, y que el propio Juan Lobato esta misma mañana, cuando le preguntan por esa conversación, dice que es una conversación privada, que le envían ese correo precisamente de un pantallazo de un medio de comunicación, pero cuando le piden, ¿usted sería capaz ahora de enseñar esa conversación? Y dice que no, que eso pertenece a su ámbito privado. Y la reacción del juez ha sido, rapidísima. Sí, muy rápida, porque ha sido salir a ABC y el juez le ha citado. O sea que... Pero esto es un capítulo más de un asunto que yo creo que es de una extrema gravedad, que es el uso de información confidencial, ¿de acuerdo?, por parte de una institución para erosionar a tu adversario político, en este caso Isabel Díaz Ayuso. Es decir, los españoles tenemos que poder confiar legítimamente en que nuestras instituciones no van a utilizar nuestra información confidencial, ¿de acuerdo?, para publicarla y tratar de destruir al adversario. O sea, yo creo que aquí pero eso es de una extrema gravedad. Desde Montoro cuesta mucho hacerlo ya, ¿eh? Porque Montoro también me suena que filtró sobre un tal Rodrigo Rato, puede ser, o sobre una tal Esperanza Aguirre, también puede ser. Como era al suelo que vienen los nuestros. No sería Montoro en persona, pero mientras él mandaba se produjeron filtraciones y nadie hizo nada. En el Parlamento y en teoría amenazó a periodistas. Claro, y en teoría es muy fácil. A mí me dicen que en la agencia tributaria o en todo el Ministerio de Hacienda es muy fácil saber quién hace qué. Porque cada vez que entras en un expediente, dejas un hilo absolutamente salvaje, informático, de que Pepito Pérez ha entrado en un expediente simplemente para verlo. Si quieres tocarlo, ni te cuento, pero para verlo te pone que has entrado y te puede preguntar, y lo imprimes. Y usted que está en grandes empresas, ¿qué puñeta hace mirando el expediente de su primo? Que no sea exclusivo, ¿de acuerdo? Que lo hayan hecho unos a otros no le quita un ápice de gravedad. Es una guarrada en ambos casos. Es decir, en ambos casos. Sí. Isabel Díaz Ayuso ha reaccionado esa misma mañana a esa portada de ABC, mientras Lobato comparecía o daba diferentes entrevistas. Mientras estamos desde la Comunidad de Madrid trabajando, dejándonos la piel para intentar traer inversiones, oportunidades, proyectos, futuro, empleos, para seguir arrimando el hombro en España, tenemos a un gobierno, lo venimos denunciando desde hace mucho, que se ha instalado en corrupción, en escándalos, y que además, como decía y como venía advirtiendo, han orquestado un caso desde la mesa del presidente del gobierno para intentar destruir a una rival política a través de su novio. Últimos minutos, nos vamos con Sandro Meco de En Dos Continentes. Bueno, pues empezamos con Estados Unidos, seguimos con Italia y ahora es Ecuador quien, a través de este comunicado que están a punto de ver, ha reconocido lo que todos sabemos: que Venezuela tiene un presidente legítimo y que su nombre es Edmundo González. Las palabras del propio Ecuador efectivamente señalaban a que Venezuela tenía un gobierno legítimo, pero que no era en absoluto el de Nicolás Maduro, sino que en su lugar era un Edmundo González que sigue ganando apoyos, que sigue confiando en estar el próximo 10 de enero en esa investidura. Estamos ahí viendo las palabras en las que se dice que el gobierno nacional resalta que un verdadero ejercicio de la democracia exige el respeto incondicional de la voluntad de los votantes. Y en este sentido respalda al señor Edmundo González como el triunfador legítimo de las elecciones presidenciales en Venezuela. Ahora bien, el hecho de que los países se vayan sumando a Edmundo no implica que el gobierno de Nicolás Maduro esté frenando. Al revés, porque atentos a la medida que tienen pensados con todos aquellos que sean opositores de Maduro. La Constitución establece en su artículo 35 que los venezolanos por nacimiento no pueden ser privados de su nacionalidad. Muy bien, no pueden ser privados de su nacionalidad. Pero el Estado venezolano tiene un sistema de identificación, tiene registros públicos
Y yo propongo formalmente que se estudie la anulación de todos los documentos de identificación y de registro de empresas que esas personas que cometen este tipo de delitos consuman contra la patria. Os quedáis sin documentos de identidad, sin ningún tipo de documento que certifique que sois ciudadanos venezolanos, pero sin renunciar a vuestra nacionalidad. Bien, estaba hablando esta diputada y además todo el gobierno de Maduro en general de personas que traicionan a la patria. Bien, pues María Corina Machado se ha anunciado este sábado que va a ser investigada precisamente por eso, por traición a la patria. Y atentos, porque 24 horas después lo que sucedió, las imágenes que vimos fueron estas. Es en la embajada argentina en Caracas, cómo rodearon el edificio, cortando la luz, cortando el agua. ¿Y todo por qué? Porque 6 de los asociados de las principales figuras cercanas a María Corina Machado estaban en su interior. Esta, a pesar de ser una táctica sorprendente, no es nueva realmente por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que está acostumbrado a ejercer la presión de esta forma. Bien, pues lógicamente a Argentina esto no le ha hecho nada de gracia. Y nos lo ha mostrado con un comunicado que ha realizado en su cuenta de Twitter, donde además enfatiza en que esta embajada, que también está protegida por Brasil, pues está por supuesto en contra del despliegue de efectivos armados, el cierre de calles alrededor de la misma y otras maniobras que constituyen una perturbación de la seguridad que debe garantizarse a las sedes diplomáticas. La República Argentina hace un llamado a la comunidad internacional para condenar estas prácticas y exigir los salvoconductos necesarios que permitan la salida de las personas asiladas del país. Y esto también pues ha sido el último episodio de un intercambio del que hablaremos esta noche entre Milei y Nicolás Maduro, que amigos, y enviarse tarjetas de Navidad, pues no creo que vayan a hacer, la verdad. Ya que has abierto el tema de Venezuela, he publicado hace 2 días una entrevista a otro de los venezolanos que están en Colombia, que han tenido que salir por piernas porque la represión sigue. Y además me cuenta cómo se les captura en Colombia. Ahora mismo, o sea, y no es porque el gobierno colombiano ahora colabore, sino simplemente porque mira a otro lado, deja hacer, entonces llegan los esbirros del régimen de Maduro, lo cogen por la solapa, se lo llevan a la frontera, lo meten ahí y al SEBIN y a freír espárragos. La entrevista está en noentiendonada.es. Es un señor que es un chico que se llama José Castro, que es un trabajador normal y corriente. Maduro, una vez más, violará la Constitución. Mañana pasado me van a mandar otro que también está en la selva colombiana escondido. O sea, yo ya se ve que tengo cierta facilidad por encontrarme gente, venezolanos en la selva colombiana, escondidos y maltratados. Pero bueno, como tienen mi móvil, me van mandando cosas. Pero es interesante para que veamos que eso no ha acabado ni mucho menos. No entiendo nada.es. Un pequeño comentario de lo que has dicho. Parece ser que el ser dictadura hoy en día no trae muchos problemas. Y si pones a Venezuela en el triángulo Estados Unidos, China, Rusia, las grandes potencias de este mundo, las 3 bendicen al régimen venezolano. Los Estados Unidos no ahora mismo. ¿Que no? ¿Y qué está haciendo en este momento, pudiendo hacer muchísimo más para frenar a Maduro? En teoría ha aceptado, pero es que es un cambio comparado con las otras pero cosas que no ha aceptado a Maduro. Claro, que lo grave de Estados Unidos es que podría hacer muchísimo más. Claro, no lo podía acabar con eso. Podría acabar con eso. Cerrando no el grifo del pero petróleo. eso es malo porque estás dando el ejemplo no de que estás bendecido por las 3 grandes potencias y el hecho de que seas dictadura. Y eso, a efectos sociológicos y filosóficos y políticos globales, es peligroso. Y además se estaban riendo bastante de todo esto porque saben que son intocables en este sentido porque, bueno, hablaremos de ello en profundidad esta noche, pero decían que de elecciones nuevas nada porque, atención, el motivo que decían era que la oposición de Maduro las podría amañar. O sea, encima están tratando de revertir el relato. Que sean los sí, de forma absolutamente increíble. Como aquí. Sí. El relato también se revierte. Siempre hay que achacarle al contrario lo que hago yo. Lo que vas a hacer tú. Y ya está, eso está claro. Sí, pero yo soy santo y lo que he hecho, el robo que he tenido esta mañana lo has hecho, lo haces tú siempre. Pero a mí que me registre. Venezuela está en manos de una banda de criminales. Esa es la realidad, la tristeza de ese país. Y Maduro no se va a ir ni el 10 de enero, ni el 20, ni el 30, porque sabe perfectamente que está mucho mejor donde está que fuera. Ese saldrá con los pies por delante o no saldrá. Eso es lo que en mi opinión va a ocurrir. Sobre todo porque tiene mucho petróleo. Y lo que ahora pasó tiene mucha riqueza, mucho dinero. Tiene mucho petróleo. Y el país va ligeramente mejorando, pero ya no está como hace unos años. La comunidad empieza a aceptarlo como, bueno, pues todo lo que ¿Qué le vamos a hacer? Y tenemos muchos recursos. Mejorando dentro de un orden, o sea... No, o sea, mejorando es... Claro, que estaba como Cuba en su peor momento, a 1. Y ahora está como Cuba en su momento actual. O sea, que no tiene luz, no tiene agua de vez en cuando. Sí, pero porque, Cuba no tenía nada.
y ellos sí tienen recursos. Sí, pero que no los tienen ellos, los tienen tiene uno de ellos, el aparato, o 20 de ellos, o 2000 de ellos. Pero la gente normal te sigue. Yo sigo chateando con gente allí y es alucinante. O sea, les da lo que les pagan, les da para comer, para una saca de arroz. A partir de ahí, no sé, yo no entiendo de qué viven. Ahora vamos a ver, cuando yo he visto el comunicado que ha sacado Ecuador de reconocimiento, lo que van a tardar en mover la silla en Ecuador. Empezarán revueltas, movimientos y tal, que es lo que ya pasó con Novoa y lo que ha pasado en otros países. El reconocimiento de Estados Unidos tiene peso, ¿eh? Yo creo que lo tiene. No es lo mismo. De hecho, no lo había hecho hasta ahora. Claro, vamos a ver qué pasa con Trump. Claro. Otra cosa es que los intereses económicos prevalecen sobre los intereses del pueblo venezolano. Desde luego. Que yo creo que desgraciadamente es así. Hay mucha fuerza de la geopolítica, ¿no? Y de los intereses económicos. Sí, hay que ver, eso por supuesto, eso está por un lado, pero es cierto que el relato también puede ir por otro, porque por ejemplo el senador de Florida, Rick Scott, está obsesionado con ir a por Maduro como sea. De hecho es que una de las propuestas que va a presentar, bueno, lleva luchando años para sacarla adelante, y una de las que va a presentar ya cuando Trump esté en el gobierno y las dos cámaras sean republicanas, es la de emitir una orden de arresto contra Nicolás Maduro con, me parece que era una recompensa de $100 millones. Es decir, que el tipo va por él. O sea, la gran política de Rick Scott, pese a que está en Florida, pese a que debe velar por los intereses nacionales, es precisamente Nicolás Maduro. Con no salir del país. Sí. No, bueno, o sea, hombre, los generales del lado, alguno igual $100 millones no le molestan, claro. Sí, pero no se trata de matarlo, de que haya un asesinato. Se trata de que, me imagino, los 100 millones será por llevarlo a la justicia. Claro, que se lo traigan. Depende cómo lo pongan. No creo que sea por cómo lo pongan. Fidel Castro seguro que tenía precio a su cabeza y no podías, las empresas americanas no podían comerciar con Cuba. Bueno, pues al final se regulaba vía México, ¿no? Yo sé que en la anterior crisis, cuando viene la crisis en la época de Guaidó, lo que se estaba intentando desde Estados Unidos es comprar a la cúpula militar para asegurarles que en Estados Unidos no tendrían problema, casita en Miami y para que me dejes a este colgado. Porque sin ejército, Maduro dura también, sin el petróleo americano una mañana, pero sin ejército media hora. Sí, lo que pasa es que cada vez creemos menos en los resultados electorales, ¿no? En general en todas las elecciones. Y al final va a ser los países que te reconozcan los que te van a dar la legitimidad, que por derecho internacional además es así. Son los países que te reconocen. Claro, y al final lo que habrá que ver es para qué puñetas hacer elecciones, si las puedo mañana y no pasa nada, ¿para qué las voy a hacer? Y los países te van a apoyar. Con lo cual ya está arreglado, me considero eterno y fuera. De elecciones no sé si también nos vas a hablar esta noche en Los Continentes. Esta noche hablaremos de las elecciones de Uruguay, lo que implica, y también la relación de la próxima vicepresidente de Uruguay, precisamente con este gobierno de Maduro, al que no ve en ningún caso como una dictadura. Nos lo cuentas esta noche. Esta noche lo contamos. ¿A qué hora? A las 9:25, aquí, en el Toro Televisión. Gracias, Sandro. Nos quedan apenas, un poquito más de un minuto, no nos ha dado tiempo a comentar diferentes asuntos, como el hecho de que Alberto Núñez Feijóo haya participado esta misma mañana en el Congreso Federal de UGT, del que va a salir escogido su próximo líder, pero desde luego llama la atención que un líder político del Partido Popular, en este caso, se vaya al Congreso Sindicalista de UGT. Tampoco les hemos contado cómo, lo recordarán ustedes, hace apenas un mes descarriló un tren en la estación de Chamartín, que causó todo un caos durante un fin de semana entero. Pues bien, ese tren todavía no se ha retirado, lo descarriló un operario para evitar un mal mayor, pues sigue ahí. Donde lo están viendo que estaba hace un mes, pues ahí sigue. ¿Por qué? Porque no han sido capaces de quitarlo y Renfe va a contratar a una empresa privada para poder retirarlo de las vías cuanto antes. Nos han quedado muchos asuntos de los que hablar, pero se los cuento mañana. No hay tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos esta mañana dando caña. Nosotros nos despedimos, pero ya saben que pueden seguir informados a través de todas nuestras redes sociales y que esta tarde el mejor debate con Xavier Orcajo en la redacción abierta. Nosotros nos despedimos como siempre hasta mañana a las 12 puntuales. Gracias como siempre por su confianza y por estar ahí. Que descansen y hasta mañana. Adiós.